Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. No sé si hay alguien por el chat, ¿se me escucha bien? Vamos a probar como siempre que esté todo correcto. Y antes de lanzar, porque la verdad es que hoy traemos bastantes cositas y tuvimos problemas técnicos el pasado martes, retrasamos el directo a hoy, espero que esté todo correcto. Así que bueno, si hay alguien por el chat que me diga si se me escucha bien. Y voy lanzando ya y empezamos directo. ¡Yeah! Perfecto, perfecto. Gracias, gente. Pues vamos a empezar. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que estáis. A ver, un segundito, que tenía el móvil en sonido y no quiero molestar por aquí. No quiero molestias por aquí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Empezamos hoy una sección nueva que quiero llamarle monográficos. Empezamos con un especial de diseño e innovación, un especial que he titulado Nintendo, una historia de diseño. Bueno, voy a presentaros un poco toda la historia de Nintendo, una compañía que tiene más de 130 años, una compañía que lleva más de 130 años apostando por la diversión. Espero que... Venga, nada, Borti. Venga, tienes directo, lo sé. Gracias. Sí, aquí coincidimos. Hoy jueves por la noche, día de actividad streamer. Venga, un saludo, gracias por pasarte. Bueno, pues nada, lo dicho, vamos a hacer un especial hoy sobre Nintendo, vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de innovación, vamos a ver todos aquellos acontecimientos que han ido llevando a la empresa a lo que hace hoy, ¿no? Un auténtico gigante del entretenimiento más enfocado en los videojuegos, pero bueno, que está abriendo nuevos mercados. No quiero hacer mucho spoiler, así que si os parece, sin más, voy a ir quitando aquí la musiquita de fondo, vale, y voy a ir pasando. Vale, genial, muy bien, ahora me escucháis, me vais a escuchar nada más a mí. Voy a bajar un pelín el... Vale, lo del micro. Bueno, lo dicho, vamos a empezar ya aquí con el proyecto, con la presentación de hoy, con este monográfico sobre Nintendo, una historia de diseño. Así que sin más, voy a cambiar la ventana. Perfecto. Como veis, diseño e innovación. Bueno, lo primero de todo, como no quiero ocupar mucho espacio por aquí por la presentación y quiero que veáis todo perfecto, ya que hay, bueno, bastante contenido multimedia, bastantes imágenes. No quiero estar yo por aquí en medio molestando durante la presentación. Voy a desaparecer. Así que, bueno, voy a estar en un segundo plano, en un plano de sonido, pero visualmente me voy a apartar para que podáis ver perfectamente la presentación. Así que sin más, me voy a teleportar. Venga, gente. Muy bien, vale, ya estamos aquí preparados. Ahora vais a poder ver todo. Perfecto. Bueno, lo dicho, vamos a empezar con la historia de... Hola, Elisa, muy buenas, ¿qué tal? Llegas justito. Vamos a lanzar ya... Yo ya he desaparecido, estoy oculto por aquí detrás. Bueno, con la idea de que veáis todo perfecto, que no esté yo por aquí tapando dos cositas interesantes. Así que sin más, vamos a ello, con esta monográfico, con esta presentación especial que hago del proyecto y de la historia de Nintendo, diseño e innovación. Vamos allá, gente. Me salía un anuncio y me quedaba bloqueado, pero aquí estoy. Uy, qué raro lo del anuncio. Bueno, igual, como ya estamos en afiliado, pues puede que a lo mejor os lance algún anuncio. Pero bueno, no es culpa mía, eso es Twitter. Hay Twitter, Twitch. Bueno, vamos allá, gente. Bueno, la historia de Nintendo, que no tiene nada que ver con lo que hace ahora, se inicia en el año 1889 y por eso a este capítulo le he llamado Los Inicios. Como veréis en esta pequeña casa, una fábrica muy modesta, en el año 1889, Fusajiro Yamauchi, que fue el fundador de Nintendo, veréis aquí arriba también una inscripción, Marufuku Nintendo Car Company, y ahí os da una pequeña pista. Sí, Nintendo empezó su actividad fabricando barajas de cartas. Concretamente unas barajas de naipes que se llamaban Hanafuda. Bueno, ¿y por qué pasaba esto? Pues porque en Japón había una prohibición, y es que estaban prohibidas las apuestas. Los portugueses que fueron a Japón durante el siglo XVI, una de las cosas que importaron
fueron las barajas, los juegos de cartas. Y bueno, como Japón era un país bastante cerrado a cualquier cosa exterior, bueno, acabaron prohibiendo este tipo de juegos porque se apostaba bastante dinero, etcétera, etcétera. Y este hombre, el señor Fusajiro Yamauchi, vamos a usar el término Yamauchi porque ya veréis que luego es una empresa familiar y vamos a nombrar a sus, bueno, a sus descendientes. Era un artesano que fue muy inteligente y lo que hizo fue hacer estas cartas Hanafuda para sortear esa prohibición que realmente estaba establecida sobre las cartas que tenían números. Entonces él lo que hizo fue hacer unas cartas. Bueno, aquí os pongo la cara del hombre de Día de Perros. La verdad es que sale poco favorecido y con cara de malas pulgas. Que ahí también viene lo que os voy a comentar. Resulta que uno de los compradores, o unos de los compradores de este tipo de cartas con las que empezó trabajando Yamauchi, fueron los Yakuza, la mafia japonesa. Y aquí os pongo tres conceptos que son muy importantes. El nombre de Karuta, que es como dicen ellos las cartas, y el nombre fundacional de Nintendo fue Nintendo Karuta, porque realmente producían las cartas, proviene de esos mercaderes portugueses que estuvieron allí en Japón durante el siglo XVI. Las Hanafuda son cartas con flores, y son las cartas que Yamauchi se dedicó a comercializar, con el objetivo de esquivar esta prohibición que llevaba prácticamente 300 años activa. Y lo muy bueno de esta historia es que como los yakuza o la mafia japonesa, como era conocida aún en ese momento, utilizaba o hacía uso de estas barajas, que eran unas barajas brutales, súper trabajadas, súper caras, súper buenas, porque eran todas pintadas a mano, hechas con corteza de árbol, o sea, un curro increíble, ¿no? Unas piezas únicas. Parece que la peor baraja, las peores tres cartas eran las cartas Ya, Ku y Sa, o como se pronunciaban el dibujo que había en cada una, porque no había números. Y parece que la gente empezó a coger este concepto de que esas eran unas cartas malas para nombrar a la propia mafia, que bautizaron como los Yakuza. Como digo, perdón, eran las tres cartas, la peor mano que se podía obtener con una baraja de Nintendo. La verdad es que yo cuando descubrí esto me dejó impresionado, muy heavy la historia. Aquí podéis ver un ejemplo, bueno, una baraja imitación de las que tuvo Nintendo en un principio y como veis son dibujos que representaban las estaciones del año. Entonces las partidas resultaban también tediosas y larguísimas porque bueno, había que ir haciendo combinaciones. Sí, la verdad es que están muy chulas, Elisa, como comentas, porque son bastante minimalistas. Si bien es cierto que esta imagen que os pongo en la presentación es bueno, un facsímil, ¿no? Por decirlo así. Una baraja falsa actual que se basa en las barajas de la época de Nintendo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir viendo. Y aquí tenéis otra imagen con más o menos todos los tipos de cartas que fue haciendo Nintendo durante sus primeros 40 años de historia. Durante esas primeras 4 décadas, Nintendo se dedicó exclusivamente a la producción de cartas. Y la verdad es que no le fue nada mal. Si bien es cierto que con el tiempo, Yamauchi se dio cuenta que las cartas eran muy costosas de fabricar. Y por eso empezaron a hacer barajas de menor calidad y con una producción más, bueno, más industrializada, ¿no? Occidentalizada tampoco, porque como digo, es un país que estaba muy cerrado y prácticamente hasta la Guerra Mundial tenía muy poca influencia del exterior. Lo que sí que decidieron es bajar esa calidad de esas cartas y empezar a producirlas en cadena. Y es cuando la empresa empezó a crecer. El origen de la palabra Nintendo, este es el primer logo que hizo la compañía, ¿vale? Con estos kanji, que significan Nintendo, por eso el nombre. Empezó siendo kanji, después ya la verdad es que con el intento de introducción en el mercado occidental ya se usan caracteres occidentales para describir la marca. Este nombre original se cree que hay dos vertientes, ¿no? De dónde proviene. Unos dicen que tiene relación con las cartas y que significa dejar la fortuna en manos del destino, y otros que simplemente significa juego de azar. La verdad es que hay dos versiones y aún no está muy claro, ¿no? Pero desde un origen la empresa ya tenía este nombre, ¿no? Ya tenía el nombre Nintendo.
En 1929 podemos decir que empieza un nuevo periodo en la empresa, un nuevo periodo en Nintendo, y yo aquí os he hecho una pequeña portada describiendo todo aquello, todas aquellas, bueno, todas aquellas verticales o todos aquellos tipos de negocio en los que intentó introducirse Nintendo, mostrando una gran falta de identidad. Sí que es verdad que la relación con las barajas de póker pues era más o menos directa, pero intentó también conseguir acuerdos con Disney, se puso a producir arroz instantáneo, juguetes e incluso abrió una cadena de hoteles del amor. Ahora os iré un poco contando todo esto mientras vamos avanzando en la presentación. La verdad es que os he puesto algunas fotos de esta segunda sede de Nintendo cuando ya fundaron la Playing Card Company, perdón, porque me parece un edificio bellísimo, o sea, un edificio fantástico. Ahora veréis que en general es muy un edificio muy diferente, ¿no? Es una casa pequeña con un par de pisos, ahora cuando veáis el plano general lo veréis, pero es increíble la atención al detalle que hay en toda esta ornamentación, en todas estas entradas, tanto en las puertas como en esta barandilla, como en las paredes, que recuerda, es bastante primitivista, ¿no? Parece, incluso a mí me recordaba si segmento a estilos mayas, estilos aztecas, de templos, bueno, es bellísima, ¿no? Y creo que hace poco han permitido que se pueda visitar esta sede de Nintendo. Antes estaba cerrada, la gente más friki iba a hacerse la foto aquí con el cartel, que ahora veréis. Aquí veis el edificio, es una casita pequeñita de 2 pisos, y aquí es donde empezaron a producir esas nuevas ideas de negocio que ahora comentaremos. La empresa se fue expandiendo durante este periodo por todo Japón y empezaron, como digo, a producirse barajas de menor calidad en la ciudad de Osaka. Cuando Yamauchi, que ya estaba el hombre mayorcito, decidió jubilarse, debido a la cultura japonesa, ya que no tuvo hijos, se vio obligado a que su yerno, Sekirio Kaneda, heredara la empresa. Es decir, aquí una cosa un poco extraña, yo espero que esto ya no siga pasando en Japón, pero bueno, sucedió esta situación, ¿no? Él no tuvo hijo varón y tuvo que dejar la empresa en manos de su yerno. Sekirio Kaneda, que bueno, la verdad es que lo hizo bien, siguió las instrucciones que le dio Yamauchi para continuar produciendo estos juegos de cartas, esa Nintendo Playing Card Company, que es en lo que se convirtió la empresa en las siguientes décadas, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, voy a enseñaros la foto, como digo, en esta placa. Como veis, aquí pone Napoleón. La verdad es que no he sabido por qué. No sé si es un nombre de los que le ponían a la baraja. Está el símbolo de Nintendo aquí dentro, Playing Cards, trademark de Nintendo, Playing Card Company, y bueno, aquí pone la sede que es Kioto. Esta es un poco la placa que suele ir la gente a hacerse las fotos, como digo. Y ahora veréis como el logo vira más hacia una opción con mucha relación con esas barajas de póker que les estaban permitiendo abrirse a Occidente, descubrir un nuevo mercado que les estaba funcionando muy bien. Si analizamos un poco la carta, podemos ver que hay una figura que tiene que ver con las barajas de póker, este as de picas, aquí debajo la leyenda que pone Nintendo Playing Card Company y un símbolo muy importante que durante décadas le dio gran nombre a la compañía y que incluso hay gente que sigue utilizándolo para referirse a ella como la gran N. Veréis que este símbolo de la N se repite luego en algunas marcas de las que vamos a ir viendo, porque la década de los 60 y los 70 es una auténtica fiesta en Nintendo. Parece que cada tarde se les ocurría una marca nueva y es increíble, ahora veréis. Bueno, gracias a ese aberturismo que se produjo tras el final de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, Japón fue país perdedor, pero sabemos que en el tema de los negocios las cosas van por otro lado. Nintendo, debido a su insistencia, consiguió un contrato con Disney para producir, ellos ya eran líderes, ya habían convertido durante esas 6 décadas, 7 décadas, habían conseguido convertirse en una empresa líder en lo que es la distribución y venta de barajas de cartas, ¿vale? Tanto de póker como barajas infantiles, como las Hanafuda que utilizaban antes. Decir también que aquí ya no existía la prohibición, ¿vale? Cuando ellos empezaron a producir barajas de póker, la etapa en que había esa prohibición en Japón, esos 300 y algo años que estuvo, ya había llegado a su fin.
Aquí veis algunos ejemplos de barajas de Mickey Mouse. Ellos explotaron mucho, mucho la imagen de Mickey y de otros personajes que a lo mejor en otros países, creo que en Sudamérica sí que triunfaron bastante, como Pepito Grillo, y aquí a lo mejor no son tan recordados, pero bueno, esta imagen de Mickey me parecía más interesante para ilustrar este acuerdo, como digo, con Nintendo. Cuando en 1949 Sekirio, el nieto de Yamauchi, perdón, sí, el nieto de Yamauchi, lo que pasa es que es lo que digo, no es su, el yerno, perdón, no es su hijo directo, pero tuvo que ser hijo. Asumió la presidencia, decidió renombrar la compañía como la Nintendo Playing Card Company, que hemos visto correctamente en la imagen anterior. Y en ese año, en el 50, perdón, una década después, en el año 59, ellos decidieron firmar ese contrato con Disney, como estamos diciendo, para comercializar todo este tipo de barajas de naipes. Bueno, aquí vais a ver un poco una pequeña explicación. Estos fueron 3 logos que hubo de forma paralela en la compañía. Y un poco cada uno era, no sé cómo decirlo, como una especie de homenaje a los contratos que Nintendo iba consiguiendo. Si os fijáis, en un mismo año, sí, se estuvieron utilizando en diferentes soportes, ahora os contaré, depende de la vertical o de... Hola, Paucero. No, bueno, estamos empezando con la historia de Nintendo. Bueno, estamos empezando, llevamos muchos años, pero esta parte vamos rápido, ¿eh? Que innovación mucha no hay. Más bien es intentar sortear los problemas que tenían en Japón con el tema de la prohibición sobre el juego. Y ahora ya Nintendo, que va a empezar a cotizar en bolsa y va a entrar ahora a ello. Sí, como Ford. En el año 62, un par de años después de estas marcas, Nintendo empezó a cotizar en bolsa y es cuando adquirió el nombre que tiene actualmente, que es la Nintendo Company. En ese momento ya adquirió ese nombre. Y 2 años antes, en el año 60, como podéis ver, si analizamos más al detalle estas marcas, veremos que hay 3 diseños diferentes. Si bien es cierto que los dos de abajo tienen más similitud en el tema del fondo rojo, el que más choca es un poco el de arriba. Y el de arriba es el que aparecía en todas aquellas cajas de cartas y de juguetes que empezó a producir Nintendo con Disney. Y era una especie, como digo, de homenaje con esa estrellita, con este carácter manuscrito. Bueno, no llega a ser un lettering porque aquí no están unidas las letras. Con este carácter manuscrito era un poco peloteo. Ya veréis que es una empresa bastante pelota, sobre todo cuando trabaja para otros, cuando intenta que otros le paguen el pan. Aquí debajo estos otros 2 logos están más relacionados con la introducción de Nintendo en el mercado de los juguetes y concretamente de los coches y de los coches teledirigidos. Y es un poco más dotar a la marca de este estilo italiano en esta marca intermedia y en la marca inferior dotarla de ese estilo americano y dándole un poco de velocidad, ¿no? Utilizando este estilo cursiva. Bueno, ya veréis que ahora con las imágenes que veamos va existiendo esa relación, ¿no? De Nintendo con estos proveedores, ¿no? Que al final, como digo, son un poco los que le daban de comer y parece que Nintendo les hacía, les hacía un poquito la pelota. Ahora veréis. Bueno, esto es uno de los... ¿Veis ahí la marca? Esta de pronto es otra. Yo no es la que está en cursiva, de pronto la ponen así y adelante, sin problema. La verdad es que creo que no había un sentimiento, ¿no? De marca. Iban utilizando un poco lo que les parecía y hacían el estilo de marca según el público y el mercado al que se dirigían. En este caso, aunque sea para el mercado japonés, pues es un juguete bastante occidental, de carreras de coches, y fue un poco el inicio, ¿no? De Nintendo con los juguetes. Juguetes con mecánicas físicas, es decir, estos juguetes no tenían electrónica. Funcionaban con la física, con la gravedad, sobre todo. Ahora veréis algún ejemplo, ya que os he traído aquí uno de esos juguetes, la carrera de conejos. Así que allá va. Bueno, esto es la carrera de conejitos. Como veis, la mecánica es la gravedad. Aquí Nintendo empieza a producir juguetes donde hay una experiencia y eso es algo constante en Nintendo. No se dedica a producir un juguete, digamos, estándar, sino que siempre busca
esa parte experiencial o esa parte de disfrute, ¿no? Durante el juego. Y como veis es un juego que tiene que ser un vicio, ¿no? Estar ahí viendo a ver qué pastillita. Creo que son unas pastillitas que llevan un imán y van un poco girando por el circuito. Y esta es una de las versiones que sacaron. La verdad es que sacaron un montón de versiones. Hay otras de carreras de coches. Bueno, un montón de versiones. Esta quizás es la versión un poquito más infantil. Y luego sacaron alguna más adulta, ¿no? Quizá para niños un poco más adultos con coches. Vamos allá. Yo creo que ahora sí que va a ir todo, ¿eh? Como os digo, he cruzado los dedos. Parece que ahora sí que cargaba, así que no creo que tengamos ya más problemas. Pero no entiendo, como digo, muy bien qué es lo que ocurre cada vez que se inicia un vídeo. Vamos a volver donde estábamos. En la presentación. Allá va. Vale, perfecto, ahora sí. Aquí tenéis un juguete que es el terror de las madres y de las abuelas. Y ahora veréis por qué. Vale, una vajilla menos. ¡Pam! Bueno, este es uno de los primeros juguetes donde ya van incorporando otro tipo de... Hay los peces y hay la vajilla, la vajilla. La vajilla de la abuela. Sí, sí, sí. Este es uno de los primeros juguetes, ¿no? Que desarrolla Nintendo, donde ya hay unas mecánicas, juguetes que ya van a pilas, donde ya tiene unas mecánicas que no son solo físicas. Bueno, ese año, en el año 70, vuelven a esa versión de la Gran N. Y es cuando Nintendo hace un cambio bastante importante. Y es que Nintendo en el año 69, justo un año antes de esta marca, crea el Departamento de Investigación y Desarrollo de Nintendo, centrado en producir juguetes ya con componentes electrónicos. Es decir, ya habrá un cambio, ya saltan, ¿no?, de esos juguetes con circuitos como el que habéis visto a pilas básicos, a juguetes con componentes electrónicos, con componentes de radiofrecuencia, con pistolas optométricas. Bueno, ahora veréis un poco... Espero no equivocarme en ningún término, que os lo estoy diciendo de memoria. Con diferentes campos donde va investigando, ¿no? Y va viendo la posibilidad de crear juguetes, como digo, más experienciales. De nuevo, hay esta renovación de marca en el año 70, que ya será la marca por la que se le conozca prácticamente a Nintendo durante esas 2 décadas con esta gran N, ¿no? Como hemos comentado antes, será aún más visible. Bueno, ahora veréis la persona que lo cambió todo en Nintendo. En ese año, en el año 69, Nintendo decide contratar al primer desarrollador de videojuguetes, porque aún el término videojuego os queda un poco lejos. Y ese fue este hombre, el señor Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi, más tarde, años más tarde, y como veis está aquí haciendo lo que más le gustaba hacer en Nintendo, haciendo un poquito de magia. Lo que acabó haciendo este hombre fue una auténtica locura. Ahora veréis algunos de esos primeros prototipos, de esos primeros inventos con juguetes. Y bueno, luego él se encargó de diseñar la serie de videoconsolas o las primeras consolas portátiles de la historia, que fueron las Game & Watch, y posteriormente desarrolló la Game Boy. O sea que la verdad es que un genio y el primer desarrollador de Nintendo, ¿no? En el año 69-70. Bueno, esto a muchos fans de Nintendo les sonará después porque se convirtió en uno de los primeros títulos de su primera consola o esa primera consola masiva. Sí, sí, Saturo. Se viene luego el señor Ibata Sen. Tranquilo, tranquilo. No me vayas abriendo la boca. Sí, sí, luego se viene. Bueno, el año 71 en el que estábamos, Yamauchi presentó el primer juguete electrónico de Nintendo, que fue este Duck Hunt y también la pistola Bing Gun. Yo os he traído un billete de este Duck Hunt, vais a flipar. Y vais a flipar tanto como flipaban los vecinos de la persona que se ponía a jugar a este juego. Vais a flipar. Es como si pusieras 3 o 4 trituradoras de papel
a la vez. O sea, es horrible, es horrible, es horrible. Ahora veréis, después de los paneos estos que hace, que hace el autor del vídeo, vais a flipar. Como veis, se compone de una pistola y de un proyector, que como digo, hace el ruido de 5 o 6 trituradoras de papel. Ahí va, ahí va. Bueno, al final el dispositivo proyecta como unos patos en la pared de tu casa y con la pistola, cuando incide el rayo de luz sobre el pato, pues se activa la animación de la caza. Ahora veréis, está el hombre aquí haciendo un gazpacho. Dale, dale al gazpacho, dale. Bueno, y ahí como veis la animación, ¿no? De cuando recibe el pato el impacto. Que cae, hace como un ruido de pato raro ahí. Que ha hecho el vídeo más malo que... Ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien. Bueno, otro vídeo, de agradecer a Before Mario. Lo dicho, la verdad es que muy estruendoso, muy ruidoso y muy básico. Y claro, sí, sí, para la época esto era un no va más. Piensa además que como no había ningún tipo de memoria, tú tenías que acordarte de, venga, voy a jugar yo. He matado 4 patos, pues lo tengo que apuntar en un papel. Porque no hay memoria. O sea, simplemente eso hace una animación y la animación es, esto es el pato volando para este lado, para este, para este, para este, porque habría 4 patos para 4 lados. Y luego la animación de cuando yo le impacto mi rayo de la pistola con el pato, pues se detecta y se hace la animación de caída del pato. Yo lo estoy contando a mi manera, ¿eh? No sé si hay alguien por ahí que sepa más de optometría y todo esto, o cómo se llame, pero eso es lo que yo tenía entendido. Bueno, como fue un auténtico éxito el tema este de la Bingan y el tema de la pistola esta de Dog Hunt, sacaron una auténtica locura de sets y fue creo que uno de los primeros juguetes con los que Nintendo hizo cling, 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 bastante caja. Como veis, había un montón de cosas diferentes y auténticas locuras. Soy catedrático de optometría y lo has explicado a la perfección. Bueno, bueno, de San Pedro, gracias, tío. Gracias, gracias. Está bien que venga por tu parte, ¿eh? Un optométrico. Bueno, lo dicho, empezaron a sacar una auténtica locura de sets con este rifle, con esta pistolita, con cosas súper raras. Este estilo de los 70, ¿no? De aquí del póker, esta cosa súper rara de disparar una ruleta americana, de dispararle a una cabeza de león, y luego, bueno, pues el típico safari de voy a cazar animales, ¿no? La verdad es que sacaron un montón de variedades. Y bueno, como no podía ser menos, pues pasa año, pues Nintendo necesita una marca nueva, ¿no? Así que habrá que hacer otra. Y como ya venían de hacer muchas marcas, dijeron, pues este año vamos a hacer 2. No vamos a quedar contentos con hacer una, hacemos 2. Hacemos una más continuista, con otra gran N, pero ya cogemos esa marca de Nintendo que hemos ido utilizando sin pastillas, sin meterla en ningún sitio, y la ponemos debajo. Pero luego también hacemos otra marca que sea esa misma Nintendo y la metemos en una pastilla para luego ponerla en los juegos. Y bueno, la verdad es que esta marca, la que veis en la parte inferior aquí, es la marca que prácticamente no ha evolucionado hasta el día de hoy. Han hecho unas pequeñas variaciones que ahora veréis en las siguientes escenas, pero prácticamente la marca no ha cambiado casi nada. Bueno, aquí empieza el cambio. En el año 75, como veis he titulado a esta diapositiva las primeras recreativas, Game ⁇ Watch y el éxito de las Famicom. Bueno, ha habido algunas cosas que no se había comentado de la otra etapa, y eran que Nintendo tuvo una fábrica de arroz instantáneo, como he dicho, tuvo también una compañía de taxis e incluso creó varios hoteles del amor, que son unos hoteles que siguen existiendo en Japón y que son para que vayan parejas a pasar la noche. O sea que, como veis, Nintendo le dio un poco a todo, pero finalmente decidió apostar por los juegos, por seguir por el sector juguetero y luego ir evolucionando a este tipo de juguetes más complejos, con mecánicas, como digo, más simples al principio
y cada vez según iba viendo el mercado, metiéndose en cositas más complejas. Y si algo pasa a principios de esta década de los 70, es que empiezan a producirse ordenadores personales y aparecen las primeras videoconsolas. Nintendo no es el inventor de las videoconsolas, no fue el primero a llegar, y como os digo, es una constante en Nintendo. Voy a ver a alguien algo cómo le funciona, y cuando le funciona, lo hago yo. Y en este caso, Nintendo lo que hizo fue fijarse en dos empresas. La primera, Atari, que como veis tiene una marca quizá que menos la recordamos, ahora recordamos más esta marca, esta versión de 2010, pero empezó con esta marca de aquí arriba en ese principio, ¿no? de década de los 70, en esos primeros años. Y en Magnavox, que no he traído aquí la marca, no me parece tan destacable como el trabajo de Atari, que la verdad es que Atari me parece... Si me pongo a analizar un poco lo que son las marcas fuera del esquema de Nintendo, a mí personalmente el logo que más me gusta es el de Sega y luego el de Atari. Creo que son dos trabajos bastante atemporales, ¿no? Y como se ha visto, han seguido funcionando prácticamente sin variación. En el caso de Sega, es que creo que es la marca siempre igual. Bueno, lo dicho, aprendiz antes de maestro. En ese año, en el año 75, Nintendo lo que hizo fue comprarle a Magnavox los derechos de distribución de su consola, de su Odyssey. Ahora veréis el modelo. Diseñada por Ralph Baer, que es considerado el padre de los videojuegos. Ralph Baer es considerado el padre de los videojuegos. Y bueno, gracias a Nintendo y a su buen equipo de distribución, que ya llevaba muchos años distribuyendo en otros sectores, como sabéis, en el tema de con licencias, como en el caso de Disney, el tema de juguetes, con el caso de MB, todo este tipo de campos en los que fue entrando Nintendo, entendemos que le fueron haciendo tener un equipo muy bueno en el tema de la distribución. Y la verdad es que para Magnavox fue un éxito porque consiguieron colocar su consola, esta Odyssey, en un gran número de hogares. Ahora os enseñaré aquí a este señor, a Ralph Baer, el bueno de Ralph, con uno de sus juegos detrás. La verdad es que, bueno, es conocido por otras cosas como por el juego de Pong. Y vamos, es el padre de los videojuegos, ¿no? El primero que adaptó en la opción de ordenador a un dispositivo, ¿no? Diferente, ¿no? No a un dispositivo de trabajo, sino a un dispositivo de juego. Aquí os enseño la consola, esta Odyssey de Magnavox, que me parece preciosa, ¿no? Tiene un estilo, sí que es verdad, este futurismo, ¿no? Que les dio un poco en los 70 por hacer. Y bueno, por contaros alguna cosita interesante de la consola, no tenía memoria, como hemos dicho. Funcionaba con discos, como veréis en esta imagen. ¿Vale? Tenía unos discos muy básicos que se insertaban con los juegos y no tenía memoria. Así que si tú te ponías a jugar al juego este de hockey o te ponías a jugar al Pong, tú tenías que memorizar o apuntar en un papel los resultados. Es decir, en pantalla no te aparecía, has quedado 5-8. No, tú tenías que apuntártelo todo. O sea, las consolas no tenían memoria. Simplemente reproducían los juegos, ejecutaban ciertas acciones con estos mandos extraños primitivos y ya está. Esta imagen, por cierto, también de la Odyssey es del MoMA. El Museo de Arte Moderno de Nueva York está expuesta esta consola. Además, creo que es esta imagen, como digo, junto con sus 6 cartuchos, ¿no? Podemos decir que fue de las primeras, y en concreto esta fue la primera gran superventas de consolas, con incorporar la opción de cartuchos, que era una muy buena idea para conseguir sacarle más rentabilidad, ¿no? Al producto, en este caso a la consola. La foto no se ve muy bien, os pido perdón, pero la verdad es que cuesta mucho encontrar documentos de esa época. Y es que en el año 76, como digo, después de llevar 2-3 años distribuyendo productos de Magnavox y trabajando con Sharp y con Philips en sus propias consolas, Nintendo decide contratar a una primera hornada de diseñadores, de ingenieros que estaban saliendo de la escuela de Tokio. Y bueno, la verdad es que Nintendo no pudo tener mejor suerte. No son todos los que salen en esta foto, ni algunos de los que salen en esta foto son ellos, pero Nintendo creó un Dream Team irrepetible. Yo creo que va a ser muy difícil que esto vuelva a suceder. Ese Dream Team estaba compuesto por Shigeru Miyamoto, que creo que es de sobra conocido. Mucha gente le llama el Walt Disney de los videojuegos y fue el creador de Donkey Kong, que fue el primer
Qué bueno, Pau, sí, sí, sí. Bueno, esta foto creo que es del lanzamiento de Super Mario World. Y tenemos aquí a Shigeru Miyamoto, muy joven, aquí abajo, si no recuerdo mal. Y también está el compositor de las bandas, que ahora hablaremos de él. Este es el equipo de Super Mario World. ¿Vale? Nintendo, como digo, en el año 76 contrató a un auténtico Gunpei, además que era el que los seleccionó. Tuvo un ojo increíble porque creó un auténtico Dream Team. Estamos hablando de las 4 sagas más importantes de Nintendo que a día de hoy le siguen reportando auténticas fortunas. Shigeru Miyamoto con Donkey Kong y con toda la saga de Mario. Takashi Tezuka con la saga de Zelda. Tsunekatsu Ishihara con la saga de Pokémon. Ishihara trabajó primero en otra compañía, creando un juego que se llamaba Earthbound, que es un poco el que sembró toda esa mecánica de juego de los juegos de rol por turnos que después cogieron franquicias como Final Fantasy o el propio Pokémon. Y él es uno de los creadores de Pokémon también. Imaginaos el equipo del que estamos hablando, ¿eh? Y por último, Yoshio Sakamoto, creador de la saga de Metroid. O sea, estamos hablando de unos tíos que han creado los 4 prácticamente los cimientos y la industria del videojuego moderno. Una auténtica locura y algo que, vamos, dudo mucho que vuelva a darse. Estamos hablando de el Dream Team, ¿no? Como el Dream Team de la NBA. este, y el Michael Jordan es Shigeru, eso lo tengo clarísimo, pero es increíble. La verdad es que mucha gente se queja de Tekucha, por ejemplo, que también estuvo en el desarrollo de Mario, estuvo en este Super Mario World, estuvo trabajando con el tema de Zelda, se ha quedado un poco en segundo plano, pero bueno, es lo que suele pasar, ¿no? Con Apple, por ejemplo, fue similar, con Bosnia, que quedó un poco en segundo plano. Quizá pues Shigeru era o se vendía mucho mejor que ellos. Sí, hombre, no me saques a Iwata que aún no toca Iwata, hombre, que aún no toca. Espérate, espérate, que me viene. Iwata ya es del siglo XXI. Iwata ya es del siglo XXI, ¿eh? Iwata por aquí no está. Iwata trabaja en HAL. Sí, sí, sí. Mira, Iwata en esta época, ¿vale? Para que esto me acuerdo, ¿eh? Voy a hacer el inciso, Pau, ya que estás comentando. Puto trabajo, sí, sí. Bueno, mira, Satoru Iwata trabajaba en Hall Laboratories. Hall Laboratories estuvo trabajando con Nintendo en varios juegos, sobre todo a principio de la década de los 90. Sacaron juegos bastante interesantes, creo, si no recuerdo mal, que hicieron varios títulos de Kirby, algunos títulos de Golf para la Super Famicom. Y bueno, la verdad es que Satoru era un auténtico genio y sí. Y luego Nintendo supo verlo y supo contratarlo cuando Hall cayó un poco más en desgracia. Bueno, seguimos aquí. Aquí tenemos una imagen. Estos sí que son. Aquí a la izquierda, el jovencico de Miyamoto. Y a la derecha, Tetsuka. Ahora más o menos se parecen, pero Tetsuka se le ha caído más pelo. ¿Y cómo lo pilló el segundo presidente de Nintendo? Ah, pues eso. Mira, esa historia yo creo que esa no me la sé. Esa no me la sé. El Yamauchi moderno. El nieto del Yamauchi original, sí. Ya te la contaré. Genial, genial. Me interesa, me interesa. Me interesa. Bueno, y un poco de salseo, ¿no? Que nunca viene mal, un poco de salseo. En esta foto podéis ver a Shigeru ya un poquito más crecidito, prácticamente una década después de esas instantáneas que hemos visto. Y es muy interesante porque esto fue una entrevista que se le hizo en su cubículo, porque la verdad es que parece un cubículo donde trabajaba, en la sede ya nueva de Nintendo. Y al fondo podemos ver varios concept de Super Nintendo. Aquí está el Super Mario All Stars, que fue un poco el título del lanzamiento de esa tercera generación, perdón, de Nintendo, de esa Super Famicom. Y aquí varios bocetos. Lo interesante de esta entrevista, de la que os pongo la imagen, es que a Shigeru le preguntaron sobre los presupuestos, ¿no? Pues sobre cómo había visto él el cambio, ¿no? Que había ocurrido en la industria del videojuego. Comentaros que prácticamente a finales de los 70, principios de los 80, los equipos de desarrollo de videojuegos pues, prácticamente estaban formados por una persona, 2 personas, 3 o 4 personas. O sea, eso ya era una locura. Eran equipos muy pequeños y bueno, ahora os contaré todo eso a lo que llevó, ¿no? Todos esos equipos pequeños. En este caso ya es un poco una etapa después, pero quería introducirlo aquí ya que estábamos hablando de Shigeru, de Miyamoto.
Y es a principios de los 90, cuando estaban desarrollando ya estos juegos para la Super Nintendo, cuando ya había mucho dinero en la compañía, las ventas de su anterior generación, con la Game Boy, con la Famicom, habían sido un auténtico éxito. Y Nintendo vislumbraba que el mundo de los videojuegos iba a ser un gran negocio, ¿no? Ya a principios de la década de los 90. Así que, bueno, a Shigeru le preguntaron un poco por dónde estaba el techo, ¿no? ¿Qué presupuestos estaban manejando? Cómo funcionaba un poco el desarrollo ahora, con equipos más grandes y demás. Y la verdad es que el periodista se quedó atónito cuando Shigeru le dijo que, bueno, Yamauchi le dijo a Shigeru que no había tope de presupuesto. Que lo que costara un juego es lo que costara. Y claro, era como un poco impactante, ¿no? La verdad. Y bueno, la foto que os he puesto lo he pillado un poco con la cara de no sé si he cerrado con llave o me he dejado el gas abierto. Muy buena, muy buena. Bueno, en el año 78, por volver un poco atrás y aprovechando que aún está aquí Shigeru en pantalla, él diseñó primero las carcasas para las Color TV Games de Nintendo, que fue lo primero que desarrollaron ellos con Sharp y con Philips. Y en el año 81, ahora veréis, desarrolló este juego, Donkey Kong. La verdad es que el inicio del videojuego moderno. El inicio de unos videojuegos mucho más complejos, de unas máquinas para recreativas. Os he cargado aquí las 3 intros. En la primera veis que no aparece este personaje que hay aquí arriba, este Jumpman, que luego sería conocido como Mario. Y poco a poco empieza a coger más protagonismo, más que el propio Donkey, ¿no? Estos son 3 intros, ya que no hay vídeos de la recreativa de esta época. Nintendo empezó, antes de desarrollar la consola y trabajar, como digo, con Sharp o con Philips, empezó desarrollando máquinas recreativas, o sea, empezó trabajando para recreativas, ¿no? A través de los derechos que había cogido con Ralph, como os he comentado antes y demás, ¿no? Empezaron a desarrollar conceptos para recreativa y el primero que hizo Shigeru fue este Donkey Kong, que la verdad es que fue un auténtico éxito, ¿no? Posteriormente, en el año 78, Nintendo creó el departamento o subdividió ese departamento de diseño en 2 departamentos. Y esto fue una decisión muy importante y una decisión que muchas empresas hacen ahora y, como digo, Nintendo ya lo hizo en el año 78. Y es crear 2 departamentos paralelos de desarrollo con unos objetivos muy diferentes. Es decir, Nintendo subdividió ese departamento de innovación y diseño en 2, en el NRD1, perdón, y el NRD2. El NR o el Nintendo Research Development 1 estaba dedicado a estas ideas que tenía Nintendo de lanzar su propia videoconsola. Y el NRD2 se dedicaba a otros procesos más pequeños. A lo largo de la historia de Nintendo, el considerado como departamento más importante fue el 1, que desarrolló gran parte de todas las consolas hasta mediados de los años 90, cuando ya se creó todo un departamento más grande. Y el NRD2 se dedicó más bien al desarrollo de periféricos, a realizar adaptaciones. Bueno, como que no se dedicaba a esos desarrollos más complejos y también a problemas un poco más del día a día, ¿no? En Nintendo. Game Watch, Game Watch, Game Watch, Game Watch. Game Watch, Game Watch. Este anuncio es la primera versión que era de solo una pantalla y ahora vais a flipar porque vais a ver un antecedente, otro antecedente de Nintendo. マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計です。 Game Watch. コンパクト No. ゲームウォッチマルチスクリーン。シガレットケース No ゲームウォッチマルチスクリーン。上下2つのスクリーンで1つのゲーム。下から上へ上から下へマルチに展開。ドンキーコング。オイルパニック。 Como veis, aprovecha las licencias. Sí, ゲー sí. ムウォッチ Sí, sí, pronuncia muy bien en inglés. Pronuncia muy bien en inglés. 今時代はマルチプル嫌な虫を退治するグリーンハウス赤いマルチのミッキーマウスとドナルドダック Donaldo Duck. ドンキ
キーコングオイルパニックとマルチプルにドッキング。ゲームウォッチマルチスクリーン4種類。 Bueno, muy bueno, como digo, vuelven a reinventarse. Son las primeras consolas que incorporan esa cruceta de botones que hoy es tan familiar en todos los mandos de videoconsolas. Y como veis, es un antecedente de lo que después sería. Ya les gustaban las dos pantallitas, correcto, Ribum. Es el abuelo de la Nintendo DS. Ya os digo, otra de las constantes en Nintendo es reinventarse sobre lo que ellos mismos ya han inventado. Mejorar lo que ya han hecho. Aquí están aprovechando de nuevo algo que ya habían hecho y eran las licencias de Disney. Traer las licencias de Disney al mundo de los videojuegos. Fueron los primeros que trajeron una franquicia al mundo de los videojuegos portátiles. Esta es la primera portátil de la historia. Incorpora grandes avances, como digo, como esta cruceta analógica. Y la verdad es que es mágico y cómo intentan ellos en todo momento acercarse a esos públicos, ¿no? No ha salido ni un solo niño. El objetivo primeramente de los juegos no eran los niños, o no se concebía así. Ellos concebían ese juguete, ¿no? A través, como digo, de Gunpei, como un juguete electrónico dirigido a adultos. Bueno, llevaba Nintendo ya varios años sin presentar una marca nueva y ya tocaba, ¿no? Ya llevaban 4 o 5 años sin cambiar la marca y tocaba hacer una nueva. Así que Nintendo presentó esa marca, que es la marca que sigue utilizando hoy en día. En el año 82, con el lanzamiento de esa segunda parte de Donkey Kong en recreativas, visto el éxito de esa primera parte, Nintendo decidió, viendo que también estaban entrando en un mercado bastante occidental, apostar por una marca sencilla, fácil de leer, y esta es la marca, como digo, que sigue manteniendo Nintendo a día de hoy. Ha habido pequeñas variaciones con el tema de la R del copyright, con la separación un poco de los caracteres, pero la tipografía es la misma y, bueno, la pastilla es la misma. Para que vean que es una consola solo de niños. Faltan 3 años para el mejor año de todos. Se viene la Famicom, se viene la Famicom. Sí, sí, ya se viene, ya se viene, ya se viene. Bueno, lo dicho, ese año pintaba muy bien para Nintendo. Era un año, como digo, muy ilusionante. Estaba funcionando muy bien todo el tema de las Game Watch. Ah, cuando nací yo, pues yo también, tío. Yo también nací. Yo también nací por ahí, o sea que sí, un año muy, muy crack. Yo nací el año de la Famicom, o sea que muy contento, muy contento. Bueno, lo dicho, la verdad es que parecían buenos tiempos, empezaba a despegar el negocio de los videojuegos. Nintendo le estaban yendo las cosas muy bien, temas recreativas, Donkey Kong, segunda versión de Donkey Kong, las Game Watch. Bueno, parecía que esto no tenía techo, que el mundo de las consolas iba a llegar muy lejos. Atari estaba funcionando muy bien en el mercado americano. También lo estaba haciendo Magnavox con su consola y un montón de empresas decidieron empezar a fabricar videojuegos. Cuando digo un montón de empresas, pero la de Japón, yo también, ¿no? Bueno, no, yo intermedio. Bueno, lo que digo, la verdad es que todo esto fue un poco desencadenando la imagen que os voy a enseñar ahora. Seguro que a muchos os suena esta imagen, una mezcla entre realidad y leyenda urbana. No, del 83 y del 84. Se viene, ahora veréis, os va a encantar, os he traído el juego, os he traído el juego. Bueno, lo dicho, parece que la industria del videojuego creo que estaba facturando aproximadamente en ese año 1982 2.200 millones de dólares en Estados Unidos y se veía como algo a lo que todo el mundo, un carro al que todo el mundo tenía que subirse, un carro al que todo el mundo tenía que apuntarse. Empresas como Coca-Cola, como Mattel, como Purina, que intentó sacar un juego de perros, que luego a Nintendo, décadas después, sí que le funcionó y muy bien, intentaron meterse en este carro. Se empezaron a producir juegos como churros, desarrollados por una persona, por 2 personas, sin ningún tipo de supervisión, con plazos y tiempos totalmente fuera de lugar, con niveles absurdos, con sinsentidos muy grandes y elevando cada vez más los precios porque parece que, como digo, no había techo
y el mercado se estaba cada año duplicando o creciendo incluso de forma exponencial, y en Estados Unidos ocurrió esta saturación. Un acontecimiento en el año 1983 que es conocido como la crisis de los videojuegos. Se produjo una gran burbuja de juegos sin sentido y esta burbuja pues acabó explotando. El propio público empezó a detectar que los juegos no tenían ningún tipo de calidad, que las consolas no tenían soporte, que tenían un montón de fallos y bueno, al final dijeron basta y sucedió esta crisis, ¿no? Y la verdad es que impactó muy fuerte en la industria, empresas como Magnavox directamente desaparecieron, Mattel estuvo a punto de entrar en quiebra con sus consolas, Coca-Cola creo que sacó un juego, hizo algo raro y también le fue muy mal. La verdad es que Purina no llegó ni siquiera a acabar de desarrollar, creo, el juego. Hay un montón de historias de un montón de empresas que se metieron aquí. Y luego quizá la más famosa o la que, como estabais comentando por el chat, la que todos conocemos es la historia de Atari y de ET. Voy a ir un poco al grano, pero la historia es la siguiente. Atari estaba cosechando grandes éxitos, como digo, con la venta de su Atari 2600 y un catálogo de juegos en el que podríamos destacar, por ejemplo, a Pong. Y decidió hacer un juego, hacer una licencia, algo que estaba empezando. Creo recordar, si no recuerdo mal, que en el año 75 se produjo la primera película de Hollywood que contó con un amplio merchandising y fue la película Jaws, la película Mandíbulas Tiburón, ¿no? Conocida en España como Tiburón. Pues prácticamente esos 6-7 años después se iba a producir el lanzamiento de ET y había, bueno, muchas vistas puestas en obtener grandes beneficios con el merchandising de la película del extraterrestre de ET. Y Atari, bueno, pues quiso apuntarse al carro, quiso desarrollar un juego y, bueno, quería, vamos, forrarse, llenarse los bolsillos esas navidades del año 82 al año 83 y la verdad es que fue una auténtica catástrofe. Si bien es cierto que realmente no fue una debacle tan grande como luego se ha visto, porque vendieron 1,5 millones de copias, la palabra o ese spread the word que se hizo, ese difundir la palabra, hizo que no se vendieran ninguna copia más, porque en el momento que alguien probaba el juego, es que no podía recomendar ese juego, era horrible, era injugable, con unas mecánicas muy complejas con unos niveles absurdos que no tenían nada que ver con la película, porque como digo, el desarrollo se hizo muy mal. Hubo un solo programador y tuvo que hacer el juego en 6 semanas para poder llegar a tiempo a Navidades. La productora no le pasaba el guión de la película, se tuvo que inventar las cosas con un poco las imágenes que tenía, con el contenido que tenía, y claro, el resultado fue una auténtica mierda de juego, con el perdón de la palabra. Atari produjo 4 millones de juegos y solo se vendieron 1,5. La imagen que estáis viendo corresponde al señor Bill Gates, al filántropo Bill Gates, que harto un poco de escuchar el mejor truco venderlo en pre-order y vetar las previews hasta el día de la salida. Sí, sí. Ahora hacen eso, ¿no? Con el Cyberpunk hicieron eso, ¿no? Que el Cyberpunk acabará también en Nuevo México. Bueno, esta imagen que ilustra esta diapositiva es de Nuevo México, del desierto de Nuevo México. Bill Gates estaba un poco cansado. Recordemos que Bill Gates es un poco de esa época, de finales de los 70, principios de los 80, y estaba muy metido en todas estas cosas. Se lo regalas a tu mejor amigo. Hola amigo, te recomiendo este juego, tómalo, Ribum. Sí, sí. A tu mejor enemigo, ¿no? A tu mejor enemigo. Bueno, lo dicho, parece que Bill Gates, allá por el año 2014, si no recuerdo mal, estaba un poco harto de estas leyendas urbanas de que Atari había enterrado los juegos y decidió pagar de su bolsillo un equipo de retroexcavadoras, de excavadoras, de obreros para ir a comprobar si realmente en esos sectores de donde se decía que estaban enterrados realmente había algo. Y bueno, como veis aquí, sí que encontraron, no solo encontraron el juego de ET, encontraron un montón de juegos más que son de Atari y de otras compañías. Parece que fue un poco el vertedero. Y la verdad es que todos de una dudosísima calidad. Creo que mucha gente se pasó luego por allí sabiendo que estaba ocurriendo esto a coger cartuchos para luego venderlos y todo esto. Pero bueno, la verdad es que es increíble. El resultado fue lo que digo, ¿no? Una sobresaturación del mercado en Estados Unidos que desencadenó una burbuja que explotó en ese año 83, justo después de las navidades de este ET de Atari, con el cierre y la quiebra de un montón de empresas.
y una situación que puso en entredicho, ¿no?, al sector del videojuego. Pero bueno, allí estaba Nintendo para dar un golpe en la mesa y dejar claro que los videojuegos eran rentables si las cosas se hacían bien. Y Nintendo lo hizo bien. Nintendo lo hizo muy bien. Ahora os voy a enseñar ese juego de ET. Preparad los oídos. Bueno. ¡Uf! Horrible. Y después de esta intro aún seguías vivo, podías jugar al juego. Madre, te destroza la cabeza 10 minutos de esto. Bueno, yo creo que se debieron de producir los primeros ataques epilépticos con videojuegos. Es absolutamente horrible. Horrible. Sí. Si llevaos auriculares, lo lamento por vosotros, pero a mí me pasó lo mismo cuando lo oí eso. Absolutamente horrible. Tener en cuenta también que el número de canales de audio y el número de notas que se podían reproducir en esta Atari 2600 era reducidísimo y la verdad es que es mortal. Bueno, lo dicho, en el año 83, finales de ese año 83, como digo, Nintendo dio ese golpe en la mesa para decir, aquí estoy yo, vamos a seguir innovando, vamos a seguir haciendo muy buenos productos y vamos a demostrar a la gente que si las cosas se hacen bien, el sector de los videojuegos es un sector muy rentable. Y es por eso que ese año, en 1983, Nintendo lanzó su videoconsola Family Computer, que pasó a ser conocida más tarde como Famicom en Japón y en Europa como la Nintendo NES, Nintendo Entertainment System. Bueno, como Nintendo estaba haciendo otra vez un cambio, sacando algo, pues no pudo resistirse y dijo, ahí va, otro logo. Bueno, actualizó la marca, la pasó de esos colores apagados, de esa marca en negro, a una marca en un rojo muy vivido, que es la marca que hoy en día sigue teniendo Nintendo. No ha habido ninguna variación, solo de color en la época Iwata, como luego veremos. Por favor, si mola mogollón, qué jóvenes sois. Hola, Josep. Muy buenas. Sí. Yo no caté la 2600, ¿eh? Sí que caté... Bueno, tuve una copia de la Famicom, tuve la NASA, con ese cartuchaco. Con ese cartuchaco de 180.000 contras y Marios en uno. Me siento joven, luego leo a otros y me siento joven. Me siento viejo, luego leo a otros y me siento viejo. Sí, así es. Bueno, lo dicho, en el año 83 Nintendo lanzó esta versión de la marca con este rojo característico relacionado con ese personaje icónico, con Super Mario, y es la marca que ha llegado hasta nuestros días. Como digo y como adelantaba antes Pau, hubo una época, que es esa época, esa era Iwata Son, que hizo un cambio a un tono gris, como veremos ahora luego, ¿eh? Vamos a seguir con ello. Aquí van las imágenes, esta fue la versión de esta Family Computer de la Famicom, que es como luego hicieron la abreviación. A mí me parece absolutamente horrible, parece un lector extraño de cintas de la época, de Magnavox concretamente. Y vamos, es horrible. Creo, si no recuerdo mal, que hay una historia que decía que en esta época también abrió la sede de Nintendo, en el año 79, Nintendo of America, abrieron una pequeña tiendecita en Nueva York y dicen las malas lenguas que cuando llegó allí esta consola casi se la tiran a la cabeza. Dijeron, esto es más feo vamos, no hay por dónde sacarlo. Esto en el mercado americano no se va a vender ni una, es horrible. No tiene el estilo que nosotros queremos. Estamos en el año 84 y aquí lo que mola es Terminator. Y lo que tiene que parecer
Es de Terminator. Ya, ahora lo veréis. Bueno, otro aspecto que quería comentar y que voy a comentar en esta parte y que quería hacer un pequeño inciso en lo que estábamos comentando. Yo veo eso y la saco al césped a ver si corta. Sí, sí, absolutamente horrible, ¿eh? Yo no entiendo el gusto a la hora de crear esa consola. Es con lo bonita que era la Magnavox Odyssey, que tenía ese rollito chulo. La Atari incluso también era bonita. Incluso les ponían madera a las consolas, ¿no? Tenían ciertos detalles en madera y luego me sacan este plástico rojo y... Bueno, supuestamente creo que fue... A ver, estas cosas las voy diciendo de memoria, ¿eh? Yo tengo un pequeño guioncito que vamos aquí sacando, pero yo hay cositas que las voy sacando de cosecha mental. Creo recordar que cuando se hizo el desarrollo de esa Family Computer, los colores eran los de una bufanda de Miyamoto, que le gustaba mucho llevar una bufanda roja y blanca, con ese blanco hueso, y que decidió que tenían que ser los colores de la consola. Bueno, son estas leyendas que... Tengo un Atari como de madera. Pues sí, pues esa es. Creo que si no es la 2600 es otro modelo, pero recuerdo que llevan unos ribetillos de madera, tanto en el joystick como en el propio cuerpo, ¿no? Como en el propio chasis, ¿no? De la consola. Muy bueno. Y aquí quería hacer un pequeño inciso, ¿no? Y quería comentar, la verdad es que lo tengo que decir bastante claro, las portadas de los videojuegos del siglo XXI me parecen una auténtica basura. Me parecen una auténtica basura. En general, son puras copias de los típicos carteles de cine donde aparecen todos los personajes presentados, todo el elenco de actores, sin ningún tipo de idea de conectar unos juegos con otros, sino que dejando muy claro que sí, que todos los productores son third party y cada uno que haga la portada que le dé la gana. Y bueno, sí, yo creo una carcasa que pone PlayStation y ya está. Pero luego cada juego como de su padre y de su madre. Algo que hizo genial Nintendo en esta época, cuando sacó la Famicom, es crear un design system, ¿no? Que le gusta a la gente decir ahora, para sus juegos. Si bien es cierto que aquí veis, el de Legend of Zelda fue un juego muy especial y bueno, tuvo esta caja un pelín diferente, pero en general todos los títulos, estas cajas que estáis viendo no son las de la versión española, la versión PAL España era una castaña porque también se pusieron a poner imágenes cutres, pero en esta versión americana la verdad es que siempre seguía el mismo sistema, ese fondo negro, esto es la carcasa, el cover, después dentro de la caja de cartón sí que venía la funda con el cartucho y las instrucciones, pero lo que es en la cover, en la caja de cartón, siempre se seguía el mismo sistema. Estas letras como transmitiendo velocidad, como transmitiendo buen rolleo, con colores, mayúsculas, ascendiendo siempre hacia arriba a la derecha, con ese signo positivo. Había un pequeño emblema abajo, que quizás es un poco lo que chirría más, del tipo de serie a la que pertenecía el juego. Y luego una escena del juego, una imagen en 8 bits. La verdad es que a mí me parecen súper chulas, porque además todo el que tuviera varios juegos, todo el que hiciera coleccionismo, acababa teniendo una serie de juegos relacionados entre sí, ¿no? Como una colección. Ahora, como digo, cada juego elige la portada que quiere poner y simplemente aprovecha el soporte de PlayStation, de Xbox, de lo que sea. Pero esto ya no sucede y la verdad es que es una pena. Otro elemento destacable, como digo, por todo esto que pasó con el tema de la crisis, de esa época, esa crisis de los videojuegos del año 83, también conocida como la debacle de Atari, es este sello que incorporó Nintendo a todos sus juegos para intentar demostrar que Nintendo no producía juegos para terceros. Esto también otra cosita de cosecha propia, es que Atari decidió liberar el código de sus juegos y empezaron a aparecer clones de Atari, vamos, de debajo de las piedras en Estados Unidos. Salían millones de clones de Atari. Y Nintendo, viendo lo que había ocurrido, quiso como proteger, entre comillas, sus juegos colocando este sello de calidad, que ahora luego veréis porque también os he traído el detalle del juego, ¿no? Para que lo veáis. Quería hacer inciso, como digo, en esta parte de las portadas. Y también en otra cosa que me parece bastante destacable y es la parte de la música en los videojuegos. Creo que se merece que le hagamos aquí un homenaje, como el de los vídeos de Disney. Sí. Bueno, este muchachico de mofletitos rellenitos que veis aquí es Koji Kondo. Y este hombre, aquí con sus dos manitas, que lo veis aquí en el estudio,
se dedicó a componer la banda sonora de Super Mario Bros. Y de The Legend of Zelda a la vez para el lanzamiento de los dos títulos, sí, un mega crack, para el lanzamiento de los dos títulos en la Family Computer. Este hombre compuso dos bandas sonoras épicas del mundo de los videojuegos que hoy en día, vamos, se siguen reversionando en las nuevas entregas de estas dos sagas. Un crack, un crack, un crack. Y tiene también una frase que dijo muy interesante: menudo temita sencillo con el Mario, porque es jodido de tocar. Pues sí, pues sí. Ahí lo tenéis, ¿eh? Tiene ahí un Mario, ¿no? Para inspirarse, y tiene aquí todo el set electrónico de música de los 80. Kondo dijo una cosa muy interesante en una conversación. Aquí viene otro cosechita de la casa. Dijo una cosa muy interesante en una conversación con Shigeru, con Miyamoto. Y es que él entendía que los temas musicales, las bandas sonoras de los videojuegos, no debían ser un elemento más, ¿no? Un elemento adicional, sino que debían ser parte de la mecánica. Es decir, esas bandas sonoras estaban o debían de estar relacionadas con lo que sucedía en la pantalla. Y eso es algo que los que hayáis jugado a los primeros Mario, que hayáis jugado al primer Zelda, luego se ha ido reproduciendo. Cuando hay una pantalla, perdón, que tiene una complicación, tiene otro tipo de música, o sea, la música se iba adaptando realmente a los niveles del juego. Y eso es algo que luego ya nos parece muy normal, pero realmente fue Kondo quien lo pensó. No poner siempre la misma música, sino que haya varias piezas que se vayan adaptando. Yo los recuerdos más bonitos que tengo de haber jugado a Nintendo de peque son las melodías. Claro, es que la música es súper importante, ¿no? Y creo que en el cine también es otro lugar, ¿no? En el que es muy destacado. Koji Kondo, la verdad es que tiene bastantes influencias. Justo una era John Williams, que yo creo que si hablamos de alguien de música en el cine, de bandas sonoras, pues creo que la figura es John Williams. Koji Kondo tiene bastante influencia de John Williams, tiene bastante influencia también de músicas que en ese momento, bueno, pues estaban empezando a ser más moviditas, más parte electrónica, también influencias de cumbia, de sonidos más africanos. Un poco todo eso lo va incorporando, ¿no? Por la necesidad, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de Donkey Kong o en ciertos niveles de Mario, de incorporar sonidos de otros países. La verdad es que eso hace que el repertorio sea más amplio, ¿no? Y sea más extenso, ¿no? Y bueno, la foto, pues lo que digo, yo la verdad es que soy un crack eligiendo fotos. En este caso, pues como veis, está esperando que le traigan el vaso de leche, que le traigan el colacao. Muy contento él ya, porque merecido colacao. Bueno, y aquí, como digo, en el año 85, Nintendo lanzó la versión al gusto americano, al gusto Terminator, que es lo que ellos querían. Una consola robusta, compacta, con esos colores apagados, con ese rojo, ¿no? Del ojo de Terminator. Bueno, un poco eran las directrices que tenía Nintendo a la hora de abordar el desarrollo de la versión de esta Nintendo Entertainment System, más conocida luego como la NES. Gran año, al fin llegó el 85. Sí. Gran lanzamiento, gran lanzamiento. Bueno, y ahora os voy a enseñar lo que os digo, ¿no? Debido a ese elevado número de copias que había, Nintendo hizo este sello que simplemente se limitó a ser un sello en dorado que aparecía en las cajas de Nintendo. Este Official Seal de Nintendo, esta es la versión japonesa, creo que en España había una con bastante más texto, y esto aparecía en las cajas. Era una tinta dorada, que en ese momento aportar una tinta especial, pues como que era algo que se veía que el producto era más caro, era más bueno, quizá hoy es más sencillo. Buenas, Vader, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Llegas aquí... ¿Llegas o estabas oculto, o estabas oculto sin hablar? Pero bueno, sí, aquí viene. El sello, una parte muy, muy importante, ¿no? Que Nintendo tuvo en cuenta. Sí, el mejor año. Bueno, en el año... Bueno, vienen, ya digo, vienen grandes años ahora para Nintendo. Y es que en el año 1988, aquí está el señor Gunpei ya un poquitito más crecido, lanzó su primera consola portátil con cartuchos, la Game Boy. Sí que es verdad que la foto Gunpei creo que está cogiendo una Game Boy Pocket y la Game Boy original que tenéis os la he puesto aquí a la derecha. Yo os he puesto... Sí, ese tío se pegaba unas buenas lingotadas de Nesquik. Como podéis ver. Mojando galletas galletas a pares. Igual cogía 3 o 4 galletas y las mojaba. No he dicho nada hoy. Sí, es verdad. Hoy te estás portando. Muy bien. Hoy no hay trolls, ¿eh? Yo creo que el tema Nintendo
parece que os relaja. Hoy no hay mucho troll. Bueno, detalle importante, historia, Nintendo Game Boy, un auténtico éxito, 400.000 copias vendidas en Japón durante la primera semana, más de 60.000 copias vendidas en Estados Unidos y un gran éxito gracias, como digo, a otra gran idea de Nintendo de colaborar con su competencia, con Atari, para lanzar esta versión portátil de Tetris. Tetris era propiedad en ese momento de Atari y Nintendo decidió llegar a un acuerdo para lanzarlo como el juego de salida de la Game Boy. Había un pack con este Tetris y fue un auténtico éxito. Si no recuerdo mal, creo que a día de hoy me parece que Tetris, con más de 400 millones de copias vendidas, sigue siendo el videojuego más vendido de la historia, o la saga, por decirlo así, más vendida de la historia. Creo que después ya viene la saga de Mario, que ya sabéis que tiene montones de títulos, que igual no son los más vendidos, pero bueno, al final van sumando, ¿no? Esos Mario Tennis, Mario Street Basket, Mario Béisbol, Mario Golf, bueno, esos millones de títulos, aparte de toda la saga principal, que son superventas siempre que sale una nueva consola, ¿no? Bueno, Nintendo, vamos a lo bueno, vamos a la parte de salseo. Os digo que ahora voy a volver al directo, me voy a volver a teleportar. Buenas, aquí estoy otra vez. Bueno, es que esta parte de salseo me parece tan buena. Creo que es la parte de salseo más heavy de la historia de los videojuegos hasta ahora. Creo que van a sobrar las palabras. Voy a poner la imagen. Quizás sea la primera vez que veis esta imagen. A mí me ha costado muchísimo encontrarla. Estamos hablando de un producto concept. Y bueno, espero que flipéis tanto como yo. Podéis ir analizando, lo que hay en la imagen. A principios de la década de los 90, Nintendo empezó a experimentar con el tema del Super CD, de los CDs, de los CD-ROM, algo que, bueno, estaba empezando. PS de cartucho. PS de cartucho, analiza. Flipa. El prototipo lo conozco, una locura, ¿eh? Me parece una locura súper difícil, de encontrar. Creo que esto fue algo que encontraron casi 20 años después. O sea, así nació la Play 1. Sí, esa es la historia de salseo, que os quiero contar. Bueno, parece que Nintendo empezó a entrar en negociaciones con Sony porque sí que quería sacar un concepto al que ellos llamaron la estación de juego, una estación que se incorporaba debajo de la propia. Sí. Una estación que se incorporaba, no es esta maqueta, es una maqueta anterior, ¿vale? A esta opción. Una especie de estación de juego que se enganchaba debajo de la consola que ellos estaban desarrollando en ese momento, que se llamaba Super Famicom, que era la siguiente generación, la tercera generación, una versión mejorada de esa Famicom. Y bueno, parece que Sony, que era una empresa ya muy grande, no quería ceder en bastantes cuestiones, sobre todo relacionadas con derechos sobre ese CD-ROM que había que incorporar, sobre los derechos sobre los juegos que se iban a producir sobre el CD-ROM, porque la idea que tenía Nintendo no era abandonar 100% el cartucho, sino yo voy a lanzar una consola porque ya lo tengo todo hecho con cartucho, pero vamos a probar a ver qué tal va el tema del CD, por si empezamos a cogerlo y en la siguiente generación a lo mejor ya lo metemos, y hacemos con vosotros, Sony, un dispositivo que se llame PlayStation. El nombre ni siquiera es de Sony, esto me gustaría resaltarlo. La creatividad de Sony al nombre de las videoconsolas es cero. O sea, aparte de que le llama Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5 y así las que sigan, encima el nombre se le ocurrió a Nintendo. Y es que en ese momento Ken Katuragi, que es el creador y el Nova más de PlayStation, trabajó primero en el desarrollo de la Famicom. El hombre luego emprendió su camino y Sony le hizo una oferta y él decidió aceptar si tenía la posibilidad de desarrollar algo con Nintendo. O sea, él amaba a Nintendo. Mucha gente hoy habla de que Ken Katuragi, de que Sony, como que vinieron a ponérselo difícil a Nintendo, como que no les sentó bien lo que sucedió, que os voy a contar ahora. Pero es que ellos no tenían esa visión. Bueno, lo dicho, ¿no? Como veis en la imagen, ellos querían desarrollar una especie de estación de juego que se llamara la Nintendo PlayStation para acoplarla a esa Famicom. Parece que las conversaciones no iban muy bien, no fueron
Sony tenía sus ideas y algunos directivos de Nintendo empezaron a ver otras opciones y empezaron a hablar con Philips, a ver si a Philips le parecía bien, si Philips no tenía este delirio de grandeza que parece que Sony les estaba mostrando. Este prototipo que os enseño ya es una versión en la que Sony había cogido un poco más de peso y tenía prácticamente un sistema que era para Sony. En este sistema no se ponía encima ya la Super Famicom. Obedecía más un poco a las directrices que Sony daba a Nintendo, ¿no? El mando sí que veis que es igual que el de la Super Nintendo, pero ese trasto cuadrado que prácticamente lleva una unidad de disco casi sin nada, con este super CD, que es el logo que tenían. Pero Philips sacó la suya propia, ¿no? Sí, sí, Philips luego hizo un poco una cosa chapucera y también sacó la suya y se comió un torrao. Es que los 90 es una época, finales de los 90 también y principios de los 2000, incluso Apple, no es conocido por muchos, pero Apple se metió una hostia gordísima justo antes de que entrara Steve Jobs. Intentó también sacar su propia consola y fue una auténtica chapuza, porque intentaron hacer una especie de microordenador cuando en el mercado estaba PlayStation, estaba Xbox, estaba la GameCube, estaba la PlayStation 2, la GameCube, la Xbox, y ellos llegaron y dijeron, bueno, pues hacemos un ordenador, un microordenador, tal. O sea, hicieron una auténtica chapuza. Y bueno, aún no estaba Steve Jobs, aún no estaba Steve Jobs y fue un auténtico batacazo. Creo que produjeron como 100.000 unidades de la consola suya, no me acuerdo ni cómo se llamaba, tenía un nombre Pipi no sé qué, era muy cutre. Está lleno el cementerio, sí, sí, está lleno, está lleno. Sí, Philips al final acabó desarrollando otra cosa, Nintendo no se quedó con nadie, pero sobre todo Nintendo se quedó muy dolida de la situación que hubo con Sony, ¿no? Las cosas no llegaron a bien, hubo una feria del videojuego, creo que fue del año 90 o 91, me pilláis un poco ahí, no lo recuerdo exacto, creo que fue el año... Apple Station. No, no, tenía un nombre súper cutre, como Pipi Pipi o algo así raro. No, no me acuerdo. Le podéis pegar un ojo, lo buscáis y veréis. Aparte era horrible, ¿no? Era como una especie de Nintendo 64 mal hecha. Y ya mira que la Nintendo 64 es un poco rara, ¿eh? A mí me parece súper americana. Nintendo se encabronó por Enix y el detonante fue Square. Sí, la verdad es que todo el tema de la fuga que hubo en Nintendo, de Square, perdón, de Enix, con el tema de las sagas fuertes que habían funcionado, como Final Fantasy, como Metal Gear Solid, que se fueron a Sony. La verdad es que hubo bastantes historias por ahí. Hay un poco de entrevesamiento, pero sobre todo el detonante fue que Sony no sabía nada de que Nintendo estaba hablando con... Sí, hay una versión, de Final Fantasy en CD, para Nintendo. Muy heavy. Más creo que hay una versión que se puede jugar en emulador. Sí. Un juego que sentó, vamos, un antes y un después, el Final Fantasy. Sí, sí, cogiendo todas las mecánicas, como digo, de los juegos desarrollados por Nintendo, de ese Earthbound, de ese Zelda, de esos primeros Final, de esa proto-versión de Pokémon, ¿no? Sí, sí, la verdad es que pasó esto. Bueno, sobre todo la ofensa o como la cultura japonesa lo ve, Sony consideró que había sido ofendida, que se había mancillado su honor por parte de Nintendo cuando en la feria, cuando en la feria de los videojuegos, si no recuerdo mal, del año 90 o del año 91, se enteraron que Nintendo estaba trabajando con Philips paralelamente a ellos y desarrollando una unidad, porque ellos entendían que lo que estaba haciendo Sony iban un poco de listos y los que hacían videojuegos eran Nintendo, no ellos. Así que Ken Katuragi, que la verdad es que no tenía para nada el favor de los directivos de Sony, ellos no querían meterse en el mundo de los videojuegos, lo veían una cosa de niños, creían que no iba a haber salida. Él la verdad es que fue un auténtico visionario, como digo, había trabajado y se había formado con los mejores en Nintendo. Les propuso el tema de sacar una consola. Y no, los directivos no accedieron hasta que vieron mancillado su honor. Y es una ley, es un código de honor japonés el tener que contestarlo. Y su manera de contestarlo fue decirlo: muy bien, Nintendo, vamos a sacar nuestra propia consola. Nos cueste lo que nos cueste, salga bien o salga mal, vamos a sacar la PlayStation. Y se quedaron con el nombre, ¿eh? Y como os vuelvo a decir, Ken Katuragi cuando hizo el nombre, cuando trabajó con el nombre de PlayStation, lo hizo con el equipo de Nintendo. O sea, ni siquiera Sony. Y no quiero meterme con Sony. Soy usuario, soy usuario, tengo la PlayStation 4. La verdad es que su originalidad a la hora de nombrar las consolas es nula. Yo creo que en eso Microsoft y Nintendo la verdad es que lo hacen mejor, lo hacen mejor. Bueno, ahora para seguir, como va a haber más vídeos, voy a volver a teleportarme, gente. Vale, ya estoy. Ya estoy en el plano auditivo.
Ya no me veis en el plano visual. Bueno, lo dicho, vamos allá. Con Ken Katuragi. Vamos a hacer un poco inciso en el tema Nintendo. Me gustaría comentar un poquito ese tema de Ken Katuragi, que era ingeniero en Sony y al final consiguió que se produjera el tema, ¿no? Que se produjera la consola. Ahora vais a ver una imagen de él. Una de esas imágenes mágicas que me encanta traeros. Una imagen donde el fotógrafo se puede percibir que nunca había tocado una videoconsola. Le hizo a Ken Katuragi posar con esa primera PlayStation, haciendo como que jugaba sin pantalla, tocando el mando y mirando a la cámara. Es una foto bastante interesante. Bueno, y lo dicho, lo que estábamos comentando, ese año 91, Nintendo lanza esa Super Famicom. Sí, sí, y encima en mitad de la nada le va a salvar la vida ahí la PlayStation, ¿eh? Sin el cable de conector a red, sin televisión, poco a poco puede jugar. No sé para qué está cogiendo el mando. Cosas de estas fotografías especiales, ¿no? Para diario, donde se quiere ver al genio posando con su creación. Bueno, lo que estaba diciendo. Ese mismo año, Nintendo prosiguió con sus planes de sacar su videoconsola. En 1990 lanzó esa Super Famicom y en el año 91 la lanzó en el mercado occidental. Y claro, Nintendo hace un cambio y tiene que cambiar cosas. Esta vez no es la marca, esta vez no es la marca. Bueno, quería entrar un poco a analizar la marca de la Super Nintendo en esta versión americana. Y es que me recuerda mucho a la versión que hicieron en los años 60. La Super Nintendo fue un auténtico boom. Yo creo que a día de hoy sigue siendo la consola más querida por todos aquellos que han disfrutado de todas las generaciones de videojuegos. Es la consola con el catálogo más amplio y sigue siendo una de las 3, 4 consolas. Bueno, consola de mesa creo que sigue siendo la segunda, tercera más vendida. Creo que la primera es PlayStation 2. Me parece que luego es la Wii, posiblemente la Super Nintendo sea la tercera. Como veis, quería destacar este detalle, ¿no? De esa versión de los 60, esa abertura al mercado americano, esa intención con este logotipo muy enfocado a la venta de esos vehículos, de esos coches teledirigidos y esa relación que luego hubo en el logo de Super Nintendo, ¿no? Ese Nintendo con esa característica, ¿no? Yo sí que le he visto que había una parte de relación. Y bueno, Nintendo en ese año, en el año 90, se le ocurrió una cosa increíble que a día de hoy, pues es otra de esas cosas que mueven auténticas fortunas, que mueven millones, y es esta, el Nintendo World Championship. El primer evento de eSports de la historia, en el año 90. Nintendo creó un evento, una especie de copa para que pudieran competir usuarios de su consola. Creo que hubo una especie de gira por todos los Estados Unidos, en diferentes estados. Luego también esta World Championship estuvo visitando Europa, estuvo en Japón. Y Nintendo incluso hizo unas chapucillas, como veréis aquí. Y es que modificó los propios cartuchos, se autopirateó a sí misma para meterles este sistema switch de botones y calcular así los tiempos que tenían los participantes para ejecutar cada uno de los juegos. Los participantes tenían que jugar a varios juegos y según sus tiempos, bueno, se iban clasificando hasta llegar a la final. La verdad, como digo, es un acontecimiento interesante porque puede decirse que fue el primer evento de deportes electrónicos de eSports, porque creo que sí que había algún juego de deportes. Me parece que estaba el Super Mario, luego había el Outrun o una versión similar. Como veis, aún no eran con la Super Famicom, aún era con la Famicom normal, como podéis ver en el cartucho, es un cartucho de NES. Y bueno, quería destacarlo, como digo, ¿no? Estamos hablando de una historia de innovación y diseño y la verdad es que Nintendo, vamos, tiene historias para aburrir. Otro evento importante que sucedió en el año 93, cuando ya estaba muy metida en el mercado la versión o esa tercera generación, esa versión mejorada de la Famicom, esa Super Famicom, fue generación de 16 bits en la que competía, como digo, con Sega. Fue la de sacar un juego que superaba esos 16 bits, que pasaba a 24 bits, una modificación. Cuando llegue la Wii quiero ver la cara de Raúl a contárnoslo.
Sí, 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 tranquilos, tranquilos. Oye, se me está haciendo súper divertido. Espero que a vosotros también, porque yo mismo me lo paso bien y espero que estéis descubriendo un montón de cosas. Igual va a ser un directito largo, ¿eh? Yo no voy a cortar, ¿eh? Quien se quede, que se quede. Yo voy a contar hoy toda la historia de Nintendo. Luego voy a ir más rápido, ¿eh? La verdad es que me gusta más incidir en estas partes más primitivas. Yo creo que luego la historia es más conocida por todos, ¿no? Es más cercana. En el año 93, Nintendo, ese equipo de desarrollo, ese equipo de innovación y diseño que tenía, desarrolló un chip que se llamaba el Super FX e introdujo el procesamiento por polígonos con 24 bits. Y aquí os traigo el comercial de lanzamiento de ese juego, del Starwing. You are witnessing a new technology. The first and only game powered by the Super FX microchip. Why go to the next level when you can go light years beyond? You are Foxy Cloud in Star Fox, only for the Super Nintendo Entertainment System. Bueno, bueno, bueno. Increíble. Yo, a día de hoy, con un poco con la perspectiva, creo que Nintendo nos coló una especie de demo. Nos coló un demo del equipo que desarrollaron allí. Le puso 4 personajes y nos coló un demo en la casa de cada uno. A mí me lo coló, ¿eh? Yo tengo el Starwing, lo sigo teniendo. No tengo la caja y demás, pero sigo teniendo el cartucho. Y me acuerdo que miraba asombrado a la parte de abajo donde están los chips. Y me sorprendía, ¿no? El tema de que hubiera esos de Nintendo, sí, sí, sí. De que hubiera esos chips extra, esos 4 chips a cada lado que le concedían la posibilidad, ¿no? De trabajar con estos polígonos, ¿no? Pero como veis, de una forma súper primitiva, juegos que han envejecido muy, muy, muy mal, ¿no? Vamos, ese juego es una castaña, como digo. Ahora mismo lo juegas y la nostalgia, coges, haces una bola y la tiras a la basura. Porque tiene que ser absolutamente, absolutamente horrible. Bueno, en el año 95 se produjo otro fiasco de la compañía, en este caso en el lanzamiento de la Virtual Boy, una consola que fue una auténtica adelantada a su época, que no fue comprendida por el público, que también era una auténtica demo, que no supo reconducir o versionar las sagas que más le estaban funcionando a Nintendo. Y la verdad es que fue una auténtica catástrofe. No sé si se vendieron como 450.000 o medio millón de copias de esta Virtual Boy. Nintendo un poco entró en una época un poco complicada, bueno, de tomar decisiones, ¿no? Como digo, el tema de Sony le sentó muy mal, decidieron seguir apostando por el cartucho, seguían sin ver la necesidad de pasar al CD, que brindaba a las compañías que habían apostado por él. Recordaros también que Sony, pues bueno, ya estaba con su PlayStation, que habían lanzado en el año 94, yo os voy a hablar ahora del 96, y ya estaba trabajando con juegos con mucha más capacidad, con la posibilidad de introducir diálogos, de introducir más música, algo que Nintendo no podía hacer, por no haber apostado por el CD. Y quizá por esa ofensa que sentían también ellos por parte de Sony de utilizar CD, decidieron seguir apostando por el cartucho. Y así lo hicieron en su siguiente consola, en esa Nintendo 64, la primera 64 bits que salió. Y que, bueno, la verdad es que fue bastante exitosa, ¿no? Aquí os traigo otra cosa que fue muy exitosa en el año 96. Y es el nacimiento de una de las sagas más importantes y que más beneficios le generan a Nintendo. Estoy hablando del lanzamiento de los primeros juegos de Pocket Monster Training, más conocidos como Pokémon. Vamos allá. ねえねえ、私のポケットモンスターと勝負しない？あんただーれ？モンスター全部で150種類。通信ケーブルでモンスター取り替えっこ。スーパーゲームボーイならカラーで綺麗。仲間が増えるロールプレイング。ポケットモンスター。赤を買うか緑を買うかちょっと違うよ。
Bueno, ¿qué decir de Pokémon, ¿no? Que no sepamos. Fue un auténtico éxito, tanto en Japón como en todo el mundo. Tuvieron que adaptar ese nombre al mercado occidental y es de donde nace la marca Pokémon, porque como digo, ellos, como habéis visto, Poketo Monster, que es como lo dicen ellos, esto es Pocket Monster Training, el entrenador de estos pequeños monstruos, y esas dos primeras versiones del juego rojo y el juego verde, que aquí llegaron, creo que si no recuerdo mal, como Pokémon rojo y Pokémon azul y luego el Pokémon amarillo. La verdad es que hay una disparidad, ¿no? Entre el mercado oriental y el mercado occidental. Pau, llega lo que estabas esperando. La era Iwata y la consola de Apple. Bueno, empieza un nuevo siglo. Ya va, ya va, ya va. Ya va, ya viene Iwata, ya viene Iwata. Iwata-san, que es... Mucha gente le llamaba Iwata-san como muestra de respeto, ¿no? A Satoru Iwata. Iwata-san. Bueno, en 2001 llega otro gran año para Nintendo y es que se presenta la Game Boy Advance, que sí que fue un auténtico éxito, una continuación de esa Game Boy con gráficos mejorados, con unos controles mucho mejor distribuidos. Una consola, la verdad es que fue un auténtico éxito. Y la Nintendo GameCube, que era la versión de esta cuarta generación de sobremesa, que no tuvo un éxito tan grande. Y es que Nintendo parece que volvió a hacer algo extraño y decidió quedarse a medio camino, ¿no? Vale, voy a prescindir del cartucho, pero hago como una cosa intermedia. Hago un CD pequeñito y no hago un CD grande. Este error le sucedió a Nintendo con GameCube y posteriormente le sucedió también a su competencia, sucedió a Sony con esos extraños discos que hizo para su versión portátil, para su PlayStation Portable. Otra vez innovó, ¿eh? PlayStation portátil, pues PlayStation Portable y ya está, la PSP, correcto. La PSP. Luego intentó enmendar el error con la PS Vita, pero la verdad es que también fue un fracaso, ¿no? Y el propio Katuragi y los equipos de PlayStation dijeron que nanay, que se acabó producir más portátiles. Sí, sí. Sí, la verdad es que la PlayStation Portable, yo conozco mucha gente que producía homebrew para la PlayStation Portable. Parece que era un dispositivo que le gustaba mucho a la gente, a programadores que en esa época empezaban a trastear, les gustaba mucho utilizar la PSP. Sí que lo sé, sí que lo sé. Bueno, vamos allá con esta era Iwata, ¿no? En 2002, Satoru Iwata asume la presidencia. Como he comentado antes, Satoru llevaba ya prácticamente muchos años, 2 décadas trabajando con Nintendo. La Play 2 vendió lo que no está escrito por el pirateo y la PSP por el Monster Hunter. Sí, bueno, como te digo, la PSP tampoco fue considerado un super éxito, ¿eh? No fue considerado un super éxito. A ver, la PlayStation 2 sí, creo que es la consola más vendida de la historia. No sé si ya al final... Yo pienso que puede que la Switch al final la pase a la PS2. Ahora mismo no sé si es la PS2 o la Wii, ¿eh? Porque la Wii... Creo que es la PS2 con 120 millones de consolas. Me parece que la Wii tiene aproximadamente unas 100. Me parece que la Wii va segunda. Bueno, voy a comentar creo que sigue siendo la Play 2, ¿eh? Si no me equivoco, me parece, ¿eh? Habría que revisarlo. La era Iwata se caracteriza por un cambio bastante grande. Iwata era un personaje muy relacionado o que le gustaba mucho la figura de Steve Jobs. Y ahora veréis por dónde van los tiros. Él envidiaba los discursos de Steve Jobs, envidiaba cómo trabajaba el marketing y lo bien que le estaba funcionando en esos primeros años de su vuelta a Apple. Él pensaba que había conseguido que los dispositivos, los ordenadores de Apple, en este momento con Apple prácticamente solo trabajaba ordenadores para ciertos sectores y había empezado a conseguir introducir sus ordenadores al gran público. Iwata envidiaba eso, envidiaba que Apple estaba consiguiendo introducir sus ordenadores a través de un mensaje de marketing muy concreto, ese Think Different, esa campaña, esas primeras campañas que desarrolló Steve Jobs en Apple, y decidió tomarlo como referencia y traer eso a Nintendo. Porque Yamauchi, sí que es verdad, que cuando dejó la empresa en manos de Iwata, le dijo que tenía que seguir haciendo lo mismo.
que huyera de esa guerra por mejores gráficos, por consolas más potentes y que siguieran apostando por la diversión, que siguieran apostando por esas constantes que hemos visto a lo largo de las décadas en Nintendo, que siguiera apostando por ese juego, esa diversión, esa consola familiar, esa consola para todos los públicos y que siguiera abriendo ese camino, que siguiera trabajando por ahí. Iwata la verdad es que lo hizo muy bien y en 2004 presentó esa revisión de la Game & Watch, de esa multi-screen que decían ellos, de esa dual screen, y sacó la Nintendo DS, la Nintendo Dual Screen. Una consola con la que se acuña ese término de casual gamer. Aunque como os digo, Nintendo llevaba décadas intentándolo. Y aquí llegó el momento en que lo consiguió. Fueron, vamos, de sobra conocéis las sagas como Brain Training, como Nintendox, que consiguieron acercar la consola a otros públicos, a gente que no era jugadora, que no era asidua a jugar a videojuegos, a tener videoconsolas, a comprarse esta Nintendo DS. Consiguió un producto de masas, consiguió lo que había conseguido Steve Jobs. O sea, yo os traigo este primer comercial de DS. Esto es, bueno, una foto de Iwata. Él no podía resistirse a llevar la americana, ¿eh? No podía ir vestido como Steve Jobs. tenía que ir así. Y ahí va el anuncio de Nintendo DS. Para niños, para niñas, para mamás y papás, para doctores, para contadores, para músicos y deportistas. Para ellos, para ti. Nintendo DS es para todos. Bueno, ahí veis el eslogan también que quisieron trabajar. Este creo que es un comercial para el mercado de LATAM. Es para todos. Es lo que consiguieron. Me gusta también remarcar o incidir sobre que estamos hablando de un año en el que Apple aún no había sacado los dispositivos nuevos y Nintendo DS sacó una consola blanquita con su lapicito, todo súper bien diseñado, también bebiendo de las mismas fuentes que bebía Steve Jobs, perdón. Y creo que Satoru Iwata también decidió consultar el diseño europeo, decidió revisar esa Bauhaus, decidió revisar esa escuela de Ulm, decidió revisar el trabajo, bueno, de diseñadores, vamos, archiconocidos y sacar su versión, ¿no? Del trabajo, por ejemplo, que se había hecho con diferentes dispositivos en Alemania, en esa Alemania previa a la caída del muro. Con empresas como por ejemplo Braun, ¿no? Así un poco me viene a la cabeza Braun, yo creo que es un ejemplo fantástico, con Dieter Rams y con otros diseñadores que hicieron unas piezas increíbles, unas piezas con cero obsolescencia. Yo tengo aún en mi casa diversos pequeños electrodomésticos de Braun y un poco ellos copiaron esa estética, creo que luego Steve Jobs siguió haciéndolo. Me encanta la Nintendo DS. Una frase muy dicha aquí en España, ¿eh? Me encanta la Nintendo DS y no la mía. Sí. Muy buena, Borti. Bueno, bienvenido. Veo que debes haber acabado directo, ¿eh? Y te has pasado por aquí. Aquí estamos a tope. Estamos aquí disfrutando, viendo la historia de Nintendo. Vamos llegando ya al día de hoy casi. No se te ve la cam, ¿no? Es que estoy en otro plano, Estoy ahora en el plano, en otra realidad. Ahora solo oís mi voz. Luego me teleportaré y volveré al plano. Y así podéis disfrutar mejor de todo sin estar viendo mi reacción. Sí. Bueno, visto en el año 2003 el éxito que tuvo esta Nintendo DS y dejando de lado esa batalla que decimos, de esa batalla de Sony y Microsoft, recordaros también que en este momento entra en juego Microsoft con esa Xbox, con la primera consola. Se centran en atraer a estos nuevos públicos, ¿no? Y esto quieren llevarlo a su nueva consola de sobremesa. Y es por ello que solo 3 años después, y liderado por este Iwata, completamente enfocado en acercar las consolas a todo el mundo, a esos nuevos públicos, sale a la venta la Wii. Una consola que estaba equipada con multitud de ideas, como digo, que ya había estado trabajando Nintendo
en anteriores décadas. Como os digo, esta constante que también identifico en Nintendo es esa revisión de su pasado, esa reinterpretación del pasado y cómo van aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar esos conceptos, ¿no? ¿Recordáis aquella pistola con la que se apuntaba? Que luego en Famicom salió también el juego, Famicom también tuvo su pistola, Super Nintendo tuvo el Nintendo Scope y ahora la Wii propiamente iba a tener un mando que iba a funcionar así. La Wii estaba equipada, como sabéis todos, con sensores, con un mando inalámbrico y con la idea de revolucionar esa experiencia de juego, ¿no? Y sobre todo identificándola con fomentar esa actividad física, ¿no? Con hacer una consola también que se relacione con el plano físico. Y esto quería destacarlo porque hay un momento en que Nintendo toca un techo virtual y dice, hasta aquí llego en lo que es lo virtual. La persona en la Nintendo 64 tiene un mando y se introduce dentro del juego, le muestra una realidad virtual, una realidad poligonal, pero a partir de aquí vamos hacia abajo. O sea, queremos que cada vez el plano real, o sea, la relación entre estar en el plano físico y el plano virtual sea mayor. Y ahora veréis cómo Nintendo va evolucionando hacia eso. Os voy a enseñar el comercial de Wii. Aquí veis al señor Iwata en una presentación al más puro estilo Steve Jobs. Ese fondito blanco, esa madera, esa pantallita blanca con esta tipografía tan Apple. Y la verdad es que le funcionó muy bien. Incluso ahora veréis que hay una revisión de la marca. Primero os voy a poner el anuncio y vamos a ver a qué nos recuerda. Yo os voy a comentar a mí a qué me recuerda. Bueno, esto fue en el año 2006 y no sé si por coincidencia o no, los desarrollos de Nintendo y Apple en cuanto al color de su marca, en cuanto al concepto, eran muy similares. Iwata tenía muy claro que a Apple le estaba funcionando el crear un producto de masas y ellos querían que la Wii fuera otro producto de masas. ¿Lo consiguieron? Creo que está más que demostrado. Como hemos comentado antes, más de 100 millones de consolas vendidas. Y bueno, este fue uno de los comerciales de lanzamiento, de presentación del concepto, de ese mando inalámbrico, de esa interacción. Y como os digo, a mí me recuerda mucho a productos de Apple, me recuerda mucho a ese intro desarrollado en el que estuvo trabajando Steve Jobs cuando estaba en Pixar para Toy Story, para esa primera película de animación de Pixar. Y bueno, como digo, ahora veréis esa relación, os la he traído aquí. Y es esa coincidencia, ese cambio que propuso Iwata a Nintendo de pasar de ese característico rojo a esta versión en gris. Veis la coincidencia con la marca de Apple. Justo en ese año 2006 ambas compañías producen consolas o productos de consumo blancos y el logo de Nintendo y la manzanita de Apple son grises. La verdad es que, como digo, hay mucha relación. En el año 2011, una vez pasado un poco toda esta fase de introducción, Nintendo, le estaban yendo las cosas súper bien y decidieron realizar una revisión en 2011 de la portátil, ¿no? De esta dual screen que hemos visto, incorporando otra vez de nuevo todas aquellas tecnologías que van apareciendo, como siempre hace Nintendo a modo de prueba, con algún juego, con alguna característica. En este caso introdujo una versión llamada 3DS donde no era necesario ponerse gafas para disfrutar de un juego en 3D. Creo que por aquí me estaba ya riendo porque creo que Borti siempre comenta que ese 3D es lo peor que hay, que te quedas ciego. Yo personalmente, cuando he jugado a la consola con el 3D, sí que me ha gustado el efecto 3D, pero hay que tener la vista en el mismo sitio. Si de pronto te vas un poco, te vuelves loco. La verdad es que te vuelves loco. Te vuelves loco con el efecto 3D. Bueno, otras cosas que introdujeron también fue el tema de realidad aumentada, ¿no? Empezaron a experimentar con ella. Ahora os pongo un comercial también de 3DS.
Como veis, sigue siendo una estética bastante Apple, sobre todo esto es una constante durante la era Iwata. Esos fondos blancos, esa gente vestida de blanco. 3D games, photos, entertainment and more. No glasses required. Nintendo 3DS. Aquí sí que introdujeron Take a look inside. ya colores más variados en la consola. Pero bueno, sigue habiendo una constante de inspiración en el éxito, ¿no? En el marketing de Apple y en verse reflejado en ello por parte de Iwata. Bueno, Iwata cierra un poco su etapa con uno de los fracasos más estrepitosos de Nintendo, con esa versión a medio camino o esa idea de desarrollo de la Switch, que fue la Wii U. Fue un paso adelante de la Wii, pero bueno, se quedó en una especie de fusión entre portátil y sobremesa, perdón, que no acababa, ¿no?, de convencer a los usuarios. Fue un poco exitosa, poco público. Yo sé que por aquí hay alguien que la tiene, que la tuvo, si quiere que comente. Creo que no hubo un catálogo demasiado extenso, si bien es cierto que Nintendo al final decidió premiar a los usuarios con el lanzamiento del último Zelda, del Breath of the Wild, también en la Wii U, y no lanzarlo solamente en la Switch. Y luego creo que he leído que hubo una actualización de la Wii U hace cosa de un mes. No sé por qué, de pronto, como 10 años después, se les ocurre actualizar la consola. No sé por qué hubo una especie de actualización de seguridad en marzo, me parece. Increíble, increíble. Bueno, la verdad es que el tema de Wii U fue un fracaso muy grande, que la verdad estuvo a punto de llevar a Nintendo a la bancarrota. Y por ello Nintendo decidió innovar, decidió buscar otros mercados y Iwata se puso en contacto con compañías que estaban empezando en el mundo de los smartphones, en el mundo de los videojuegos móviles, y decidió crear una división. Esa división tuvo varios primeros juegos, pero sobre todo tuvo un juego que fue una auténtica locura. Supongo que sabréis de qué estoy hablando. Y es del fenómeno de Pokémon Go. Os he traído un vídeo de esas primeras semanas de locura. Yo sé por aquí que en el chat hay más de uno que ha vivido esa locura. Hay gente que ha vivido la locura conmigo en el chat. Está por ahí Ribum. Nosotros hemos vivido la locura de forma conjunta. Y esto es lo que sucedió en las calles de Taiwán. En las calles de Taipei, en Taiwán, con la leyenda o supuesta avistamiento de un Pokémon difícil de conseguir. Como veis, una auténtica locura. Se paró el tráfico de la ciudad. La verdad es que supongo que cada uno tendréis vuestras experiencias, como comentaba por aquí Elisa. Nosotros la vivimos primero en Oporto, fue una auténtica locura, pero cuando volvimos a Valencia yo flipé con la ciudad de las ciencias llena de gente yendo a cazar Pokémon de agua, pero es que estoy hablando de prácticamente masas de 200, 300 o 400 personas, gente en bici para ir más rápido, o sea, creo que fue una auténtica locura, ¿no? Y Nintendo tiene que estar, vamos, tenían que estar locos, babeando, como dice Pau. Fue una auténtica locura, fue una auténtica locura. A mí este vídeo me recuerda mucho, si no recuerdo mal, a un comercial muy interesante. La verdad es que creo que también es destacable, quizá para otro contenido lo traiga. Las buenas campañas que hizo PlayStation en PlayStation 1 y en PlayStation 2, campañas muy buenas producidas por grandes agencias de publicidad que trabajaban con clientes como Coca-Cola, con galardones muy diversos dentro del sector de la publicidad. Y me acuerdo que había una campaña que había jugadores que iban corriendo por una ciudad y tenían que subirse unos encima de otros y al final llegaban como a lo alto de un edificio. No sé si alguien recordáis ese anuncio, ¿eh? Tiene anuncios muy conocidos y me acuerdo que uno era eso, ¿no? Como que la gente salía a la calle corriendo a jugar. Pues bueno, PlayStation eso no lo ha conseguido nunca, fue Nintendo quien lo consiguió con Pokémon Go. O sea, una
una auténtica locura, como veis, ¿no? Supongo que, como digo, cada uno tendréis historias, así que si queréis compartirlas por el chat. Pau, tú dices que aún juegas. Bueno, yo con mis sobrinos aún he jugado alguna vez, pero la verdad es que fue eso. A mí también me pegó un poco boom, ¿eh? Tras este paso, ¿no? de Pokémon Go, Nintendo volvió a recuperar con ese fin, después de la Wii U, de esa era a Iwata, Nintendo volvió a recuperar ese característico color rojo, en este caso una versión más RGB, más actual, y esta es la marca que sigue teniendo hasta el día de hoy. En marzo de 2017, coincidiendo con esta renovación, con este nuevo rumbo, Nintendo lanzó la Nintendo Switch, que es la consola que tiene actualmente, un auténtico éxito, y en un paso más en su intención de realizar una consola híbrida y de realizar una consola que permitiera libertad de juego y que permitiera también una interacción con el espacio físico, como he dicho. La consola más estable del mundo. ¿Sí? ¿Es estable o...? ¿No es estable? Yo no la tengo, ¿eh? ¿A qué te refieres con más estable? ¿Que va mal? ¿Va mal? Pues es número 1 de ventas, ¿eh? Eso dicen sus actualizaciones. Muy bueno, muy bueno. Bueno, lo que comentaba, creo que Nintendo, o creo que sus intenciones a lo largo de la próxima década es intentar relacionar ese espacio virtual con el espacio físico. Es decir, cada vez ir generando una especie de simbiosis entre ambos espacios, perdón. En plan, en todas pone parche 12.14, estabilidad del sistema. Bueno, revisiones. Igual el tío que escribe los textos es tipo PlayStation. Copia y pega lo mismo. Bueno, ahora os traigo un vídeo de uno de los últimos éxitos de Nintendo en esta intención de acercamiento y de relación de esa simbiosis entre espacio físico y espacio virtual. Empezaron primero con, bueno, por ahí estáis si lo conocéis, con ese Labo, con esos juegos o juguetes de cartón, que la gente dice que Nintendo nos vende cartón a 30 euros. Y luego llegó una cosa que a mí me parece una auténtica locura, una revisión otra vez, como digo, a su clásico, en este caso a Mario, con este Home Circuit. A partir de esta década los vídeos ya se ven mejor, ¿eh? ya no cuesta tanto encontrar vídeos. Bueno, como veis, me parece una auténtica pasada. Me parece flipante. Me parece flipante lo que está haciendo Nintendo. Yo lo siento por los fans de los Apple Boys y demás, pero me parece a mí que ahora mismo la empresa más innovadora es Nintendo y creo que lo va a seguir siendo durante la próxima década. Y ahí son donde iba un poco a introducir, ¿no? los nuevos mercados a los que está intentando entrar Nintendo. Uno de ellos, y justo con Universal Studios, que la verdad es que han llegado a muy buenos acuerdos, creo que muy positivos para ambas compañías y sobre todo, pues bueno, para Universal Studios, un poco por la crisis que ha habido con el tema del cine y demás,
fue el acuerdo que consiguieron para abrir un parque de Mario, el Super Nintendo World en Osaka. Una auténtica pasada. Tuvo que retrasarse por el tema de la pandemia, pero creo que abrieron este pasado mes de febrero. Y luego, por otra parte, también con Universal están produciendo o intentan también que por fin haya una película de videojuegos que sea buena. Porque es que la verdad es que son todas horribles. Creo que algunas de las más antiguas, esa primera película de Mario, aquellas películas de Street Fighter, de Mortal Kombat y tal, que a lo mejor son un poco de culto como serie B, pero la verdad es que todas las películas de videojuegos son una auténtica basura. O sea, yo no me he tragado, algunas que no me he tragado ni segundas partes, porque me parece que no tienen ningún sentido. Sé que ahora también están en HBO produciendo una serie sobre The Last of Us. Ya veremos qué sale de ahí. Parece que se han dejado los duros y han pillado a un buen equipo. Y Nintendo está haciendo lo mismo. Ellos han contratado a través de Universal a todo el equipo de DreamWorks que ha desarrollado sagas tan exitosas como los Minions para hacer una película CGI sobre Super Mario. Yo supongo que esta vez no se equivocarán y puede que sea la primera buena película de videojuegos. Y bueno, ya hemos llegado al día de hoy, ¿no? Estos son cosas que está desarrollando justo ahora mismo Nintendo, se está abriendo, como digo, a nuevos mercados, está probando nuevas cosas, pero lo que sí que tengo claro es que Nintendo durante esta próxima década, mucha fe tienes tú. Hombre, yo te digo que están metiendo mucho dinero en el tema de la película. Incluso Miyamoto dijo que no iban a quedarse ahí. O sea, que tenían ya idea de guiones para trabajar con todas las sagas. O sea, que no te extrañe ver una película de Zelda, que no te extrañe ver algo de Metroid, que no te extrañe, porque quieren aprovecharlo. Lo de The Last of Us es una serie, para HBO. Creo que empiezan a grabar en breves. Me parece que el protagonista, no me saldrá el nombre de él, pero es el de Narcos. Si está por ahí Elisa, igual me puede soplar el nombre. Pedro Pascal, sí, ahora me he acordado. Pedro Pascal, el protagonista. Joel es Pedro Pascal y Ellie, no me acuerdo qué actriz es. Ya se le ha pasado un poco el arroz, sí, Pedro Pascal, a Helen Page, bueno, a Ellie ahora. Pero bueno, ya sabemos todo el jaleo que hubo, ¿no? Helen Page en su momento creo que incluso denunció a Naughty a Elliot Page, correcto. Elliot creo que en su momento denunció a Naughty porque decían que le habían, vamos, plagiado el personaje de Ellie. Incluso como hemos visto después, en la segunda parte, pues hasta en su gusto sexual, por decirlo así. Sí, la verdad es que yo entiendo la crítica de Elliot. Bueno, para cerrar, gracias por aguantarme, lo primero, ha habido un pequeño fallo, espero que, vamos, esto ya no vuelva a pasar, pero sabéis aquí OBS, Twitch, la presentación, Apple, que son unos grandes y hacen todo súper bien y súper compatible con todos, para que nos pongan las cosas más fáciles. Quiero cerrar con esta última... Ya me tienes comprado. Yo estoy pero con los auriculares por la casa. No he podido comentar lo de Pokémon Go. ¡Guau, tío! Sí. Bueno, tú y yo lo hemos vivido. Tú y yo lo hemos vivido aquí en Valencia. Esa ciudad de las ciencias, llena de gente, de locos. De locos cazando Pokémon. Sí. Bueno, para cerrar quiero dejaros con un vídeo que me parece una auténtica locura. Un vídeo que habla de esta última aventura de Nintendo, de este Super Nintendo World en Osaka. El primer parque donde se junta, como digo, yo no voy a mi bola con eso. Sí, tú vas a tu bola. Tú ahora estás empezando a cazar Pokémon en el Pokémon Go. Bueno, lo dicho, os voy a dejar con un pequeño vídeo de presentación de este Super Nintendo World, un vídeo que hicieron el año pasado, cuando pensaban ellos que iban a sacar el parque en verano y han tenido que retrasarlo. Noel y yo fuimos parte de la masa de freaks. Tanta gente ya no son frikis, era lo normal. Pues sí, era lo normal, era una auténtica locura. Era una peregrinación de gente. Venga, hoy bajamos otra vez, a ver si cazamos el Dragonite, ¿no? Creo que era el Dragonite, ¿no? El que había que coger ahí en la Ciudad de las Ciencias. Una auténtica locura. Hola, he llegado tarde, pero saludar no está de más. Pues no está de más. Buenas noches. Bueno, iba a ponerme ya por aquí, ¿eh? Voy a teletransportarme otra vez. Y aquí estoy, gente, aquí estoy de nuevo. Aún estoy despierto y aún estoy vivo, ¿eh?
verdad es que estoy ya con la voz. Voy a pegar un traguito antes de hacer el cierre. Os voy a dejar con un vídeo fantástico, una superproducción de estas de que Nintendo ha dicho aquí tampoco hay tope. Sí, aquí estoy. Un poco así a lo Dragon Ball. Qué arte para la técnica de Kaito. Sí, creo que era ocurrente, ¿no? Con el tema de Japón era interesante, ¿no? Sacar también esta saga, ¿no? De Dragon Ball, ¿no? Que tanto nos ha marcado a muchos, ¿no? Sí. Bueno, me voy a despedir ya, gente. Antes que nada, eso, daros las gracias a todos los que habéis estado por aquí por el chat. Invitaros a seguir viendo estos directos en próximos vídeos. Seguiremos trabajando temas de diseño, temas de innovación, hablando de branding, de lo que a mí me gusta. Pero vamos, tenía especial ilusión en juntar un poco otro hobby que tengo, que son los videojuegos. Hasta la próxima. Chao.